Bueno, vamos a comenzar esta entrevista a la doctora Pilar Muñoz Calero, una entrañable amiga, en este caso ya es compañera de viaje. Quiero hablaros un poco de ella porque entiendo que la mayoría de las personas que estáis aquí lo estáis o porque la conocéis o porque habéis hecho el curso 12 pasos para vivir sin tóxicos o porque me conocéis a mí. Y sabéis que bueno, que intento siempre acompañarme de personas de mucha calidad profesional, pero de gran calidad, sobre todo humana. Y eso es el caso de Pilar. Podría leeros un currículum enorme que está en Wikipedia. Yo creo que me quiero quedar con lo más importante, que además es lo que a ella más le gusta, más le gusta destacar, y es que es un ser humano. La doctora Pilar Muñoz Calero es médico, es escritora. Os aconsejo mucho leer su libro La embriología del universo, que es como un poco la madre de lo que vamos a iniciar en pocos días. Es experta en adicciones, es conferencista, es profesora, es muy buena profesora, explica muy bien, a uno le gusta estar en clase con ella, pero sobre todo es alguien que ha atravesado un espacio personal muy complicado, ha bajado a los infiernos, ha tocado fondo, ha hecho pie dentro de ella misma y ha salido. Y ha salido para traernos todo lo que se ha encontrado en las profundidades, que probablemente es donde uno realiza los cambios, las transformaciones más importantes de su vida. Ella padecía una enfermedad, que padece, sensibilidad química. Hace muchos años no se conocía esta enfermedad. Hasta el día de hoy es complicado explicárselo a la gente que existe esta enfermedad. Estuvo muy cerca de morir, viajó a Estados Unidos, se salvó por los pelos, que se dice, le tocaba volver para darnos su sapiencia, que es lo que está haciendo ahora mismo. Y en Estados Unidos, gracias al doctor William Rea, al que también desde aquí damos las gracias, porque gracias a él también tenemos aquí a Pilar, pudo salir de esta enfermedad, conocerla y transmitir un mensaje que es parte de lo que vamos a hacer esta tarde con todos y con todas vosotras. Vamos a abordar una nueva formación en autoterapéutica que se llama, tiene un nombre muy bonito y muy especial, y bueno, es lo que más os ha llamado la atención a muchos de vosotros: embriología del alma. Embriología del alma. 9 meses para conocerla y afinarla. Y casualmente, la doctora también es neonatóloga, o sea que a lo mejor cuando acabemos el embrión se queda con nosotros un poco más para acompañarnos en los primeros meses del alma. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, que tenía el audio silenciado. No te preocupes. ¿Cómo estás, doctora? Pues muy bien, pero no te voy a negar que algo inquieta. Siempre que la gente me dice, pero ya estás acostumbrada, ¿no? Mis hijos me dicen, mamá, pero si están todo el día haciéndote entrevistas, ya tendrías que estar acostumbrada, ¿no? Pero para mí, el saber, por ejemplo, ¿no? Que hay todas estas personas que están dedicando su tiempo a escucharme durante 1 hora, durante media hora, durante 2 horas, durante el tiempo que nos lleve, pues me produce mucha emoción y me produce una gran gratitud. Me parece que todas las personas que estáis aquí ahora escuchándome sois enormemente generosas, ¿no? Porque dedicar su tiempo a ser receptores de lo que yo os pueda decir, que está basado exclusivamente en mi experiencia. Es decir, es una experiencia que no, y probablemente casi todo lo que vayáis a escuchar ahora, ¿no? O incluso en el curso, las personas que os animéis, ¿no? A hacer este curso de embriología del alma, no lo vais a leer en ningún sitio, porque es algo que yo descubrí con todo mi proceso, ¿no? Entonces, pues estoy contenta, entusiasmada, emocionada, por un lado serena, porque además estos temas me encantan y me conectan con mi ser, que es tan difícil, ¿no? Con este mundo de locos que estamos siempre tan acelerados, pero también un poquito nerviosa, un poquito inquieta y emocionada, y viendo a ver qué efecto va a provocar en estas almas, ¿no? En estas almas que me están escuchando. Pilar, qué atardecer más bonito tienes detrás de ti. Sí.
sí, Estoy fijándome en el color. sí, tengo esta suerte maravillosa de poder estar en un lugar que es un privilegio, ¿no? Veo amaneceres en mi vida, como ya iremos hablando, ¿no? A lo largo de la entrevista, pero mi vida dio un cambio, ¿no? Cuando me conecté otra vez con la naturaleza. Y, y para mí durante mucho tiempo pues los amaneceres, los atardeceres, es decir, mi ritmo que era mi ritmo que tenía en el mundo, cambió para convertirme en un acompañante del ritmo de la vida. Y bueno, pues estos encuentros, ¿no? Que tengo, estos momentos que le dedico a mi alma todos los días, pues me dan la vida. Entonces, pues sí, así he querido poner la pantalla para compartir con vosotros esta maravilla, ¿no? De atardecer o de anochecer ya. Porque hoy también vamos a hablar de los colores. A mí me gustaría pedir a todas las personas que nos estáis viendo, si es posible, que pongáis la cámara, porque me encanta ver la cara y los ojos de la gente que está en esta reunión tan especial. Gracias, Mariano. Gracias, Olga, Pilar, Victoria, Concepción, Mónica. ¿Ves? Nos vemos las caras, estamos todos mucho más cerca. Muchas gracias. De eso se trata este curso que vamos a realizar. Embriología del alma. ¿De dónde se saca usted, doctora, este título? Bueno, es que es una terminología que nos parece rara y que nos parece extraña. Y es que eso es lo que es verdaderamente alucinante, ¿no? Embriología, yo que soy una apasionada, ¿no? De la etimología de las palabras. ¿Qué quiere decir? Brío es brote, em es brote interior, y logía, o sea, conocimiento del brote interior que todos tenemos. Yo creo que nadie duda, ¿no? Que tenemos ese brote interior. Yo me enamoré por primera vez de la embriología cuando tenía 14 años. Ya algunos de los que estáis aquí escuchándome me lo habréis oído decir, porque para mí fue un antes y un después. Cuando tenía 14 años, en clase de biología en el colegio, entró día la profesora para darnos clase de biología y empezó a hablar de la célula y dibujó una célula en la pizarra. Y yo recuerdo que empecé a ponerme muy nerviosa, empecé con taquicardia, el corazón se me subía aquí a la boca y yo decía, pero ¿qué me está pasando? Un hormigueo en el estómago, las piernas me temblaban y de hecho pedí permiso para ir al baño y digo, ¿qué me está pasando? Pensé, algo realmente me está ocurriendo, ¿no? Y yo era muy pequeña todavía, claro, nunca me había enamorado, ¿no? Cuando la primera vez que me enamoré, ¿no? De mi primer novio en mi vida, que me enamoré, mi primera pareja, pues bueno, me di cuenta porque sentí lo mismo. Y entonces en aquel momento dije, nada, aquello que me pasó fue que de verdad estaba enamorándome de la célula, ¿no? Y a partir de ese momento, pues mi vida ya cambió porque de pronto tomó un sentido nuevo. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué sentido? Fue como una semilla muy profunda que quedó dentro de mi alma. Y entonces a partir de ese momento mi padre era médico y al final pues decidí estudiar la carrera de medicina, ¿no? Entonces, para mí la embriología es una palabra que no puedo dejar de usar, de utilizar, porque realmente la vida, una de las leyes de la vida es eso, es un proceso. La embriología es un proceso. Fijaros, incluso la embriología desde el punto de vista físico, no del alma, sino desde el punto de vista físico, pues a través de un óvulo, ¿no? Y un esperma, se produce el ovocito y aparece todas esas evaginaciones e imaginaciones y al final acabamos siendo un ser humano que habla, que piensa, que siente, que se ríe. O sea, es realmente un misterio que porque estamos acostumbrados, ¿no? A verlo, ya le hemos quitado importancia, pero realmente es algo pues maravilloso. Pues esa embriología que como no somos un pedazo de carne, como somos algo que siente, que padece, que todo eso, todo lo sabemos, ¿no? Aunque lo hayan separado y estemos tan obsesionados con el mundo científico y el mundo científico decide en un momento determinado que todo lo que no se toca, lo que no se mide, lo que no se pesa, todo eso no es científico y es subjetivo, pero eso no es verdad. No existe un solo ser humano que no piense, que no sienta, que no padezca, que no tenga emociones. Ese alma que tenemos, ¿no? Que nos caracteriza a todos nosotros, también tiene una embriología. Cuando nosotros nacemos hasta el momento que nos morimos, nuestra alma también se va transformando. Entonces, esa embriología, esos cambios, esa transformación que se va produciendo en nuestra alma es lo que vamos a tratar en este curso, en esta formación, a través de mi experiencia. Yo digo una y otra vez, es mi experiencia. Es decir, yo no hablo, es cátedra, es algo que yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que a mí me ha pasado, de mi propio proceso. Si a alguien le sirve, ¿no? Si a alguien
viene bien, si alguien, hay en algunos lugares en el mundo que nombran a los mentores, no sé si alguna vez habéis oído hablar, ¿no?, de ellos, a los mentores, que se reúnen en los pueblos y que, sobre todo en pueblos indígenas, entonces ponen a la gente y cada persona se pone en medio y cuenta su experiencia y dice, yo solamente quiero hablar de mi experiencia por si os sirve. Bueno, pues yo voy a ser mentora en este curso, no voy a decir nada que a cualquier persona que sienta que no es por ahí, que no le sirve, que no, pues totalmente respetable, pero yo me voy a convertir en una mentora, voy a hablar de mi experiencia. Pilar, estaba pensando ayer tuvimos una entrevista, nos realizaron una entrevista juntas, el domingo pasamos el día juntas también, y estaba pensando, Pilar, que en realidad todo lo que sucede en la vida, hasta un pensamiento, todo lo que sucede tiene que crearse, tiene que embrionarse para luego nacer. Necesita un proceso. ¿Qué proceso necesita el alma para nacer? Si ya ha nacido. Mm. Bueno, ha nacido aquí. Es decir, ha nacido en esta dimensión, pero a través del útero de nuestra madre, ¿no? Es muy bonito ver eso, ¿no? Cómo se utiliza el medio, ¿no? El útero de tu madre para venir al mundo, pero cuando nosotros fallecemos, es decir, a mí me gusta mucho jugar con las palabras, ¿no? Una cosa es el nacimiento en este trozo de vida que tenemos aquí, en esta dimensión, tenemos el nacimiento, que es un nuevo cimiento, es decir, nos cimentamos aquí, en este lado, en esta dimensión, en la tierra, ¿no? Nos materializamos, como se dice. Entonces nos vamos el alma, según además la física cuántica, ya es algo que lo puede demostrar, que es así, que ocurre, es decir, en el sentido de que somos energía, eso es otro tema que ya nos meteremos, ¿no? Pero cuando realmente nuestro cuerpo, ese traje, esa parte que tenemos aquí física, material, se deshace y aquí se queda hecho cenizas, pues el alma continúa. Y hay otro útero, que es el útero del universo. Y pasamos a ese útero también para volver. Eso fue mi experiencia. Entonces, mi experiencia me ha dado la certeza absoluta de que eso es así y que venimos a través del útero de nuestra madre y volvemos al útero del universo, aprendiendo una y otra vez eternamente. Y entiendo que puedes percibir esto de la embriología del alma porque has estado medio muerta, ¿no? También. Sí, sí, sí. No, yo no he tenido exactamente lo que llaman, ¿no?, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? No es exactamente eso, porque yo clínicamente no estuve muerta, pero sí que es verdad, cuando me fui allá a Dallas prácticamente, bueno, en silla de ruedas, pesando pues casi, creo que algo menos de 40 kilos, casi no podía hablar, no podía recordar nada, con un sentido de la orientación absolutamente y del equilibrio perdido, no me salían las palabras, realmente estaba en un estado pues casi, casi vegetal, ¿no? Y cuando llegué allí a Estados Unidos y el William Rea, el médico que realmente llevaba tantos años, ¿no?, tratando tantísimas personas que le habían pasado lo que me estaba pasando a mí, me dijo, creo que has venido tarde y creo que ya no voy a poder hacer nada, ¿no?, por ti. Pues para mí fue, ahí surgió una fuerza interior de mí que dije, pero ¿de dónde me viene a mí esta fuerza? Le miré a los ojos y le dije, ¿cómo? No me salía casi las palabras, no dije, ¿cómo? Ahora mismo vamos a empezar a luchar. Yo recuerdo que había dejado a mi hijo Jaime, que me había acompañado bueno, me tuvieron que dejar un avión especial, porque yo no podía ir en esos momentos en un avión comercial, hubiera sido imposible, no hubiera llegado probablemente a aquel lugar, ¿no? Entonces yo le había dejado allí con mi perrita, se llamaba Ramona, me acuerdo perfectamente, y me dijo, mamá, vuelve, con esa mirada, ¿no? Un niño pues tenía como 10 años, y además otros hijos también que dejaba, que en esos momentos no me habían acompañado ahí. Entonces yo, cuando me dijo aquello, dije, ¿cómo? Que no vas a poder hacer nada por mí. Entonces le miré y le dije, sí, sí, voy a salir adelante. Y así fue. Y estuve durante 7 meses luchando entre la vida y la muerte, con más de 41 de fiebre, con unas convulsiones, me salía de mi cuerpo en varias ocasiones, me vi tirada en el suelo, ¿no? Y yo decía, cuando veía que la
gente iba a la esquina, ¿no? De donde me había caído de la habitación y oía que decían: otra vez, la doctora Pilar, que está muy mal, que está muy mal". Y entonces llamaban a los médicos para que vinieran a reanimarme, pues estaba casi muerta. Yo me veía fuera, yo decía: "Que no estoy ahí, que estoy aquí", ¿no? Entonces, bueno, fueron todas esas experiencias, pues luchando durante 7 meses, que realmente fue algo, pues muy duro, pero a la vez maravilloso. Ujú, No puedo decir otra cosa, fueron 2 experiencias, y todo aquello, pues bueno, ¿cómo no te va a cambiar la vida? Me ha cambiado a mí, pero a cualquier persona le hubiera cambiado, sin duda, ¿no? Por eso algo que fue terrible para mí en esos momentos y que yo pedía: "Dios mío, pero que se acabe este tormento, que se acabe esto". Pues ahora lo único que doy es gracias y gracias y gracias por aquello que me pasó, porque tuve que pasar por ese infierno y tuve que pasar por esa oscuridad, esa dureza, esa separación de todos, porque además mi familia, mis amigos, mi entorno, pues no me entendían, pensaban que yo estaba loca, que lo que me había dado era una especie de ataque de locura en el que yo no sé, que tenía fobias, que bueno, fue una cosa tremenda realmente, ¿no? La incomprensión que había, ahora cada vez menos, por supuesto, gracias a la lucha, ¿no? Que llevamos desde hace mucho tiempo por tratar esta patología de la sensibilidad química, pero en aquel momento era tremendo. Entonces, bueno, tuve que pasar por esa soledad tan grande para poder llegar a lo quién soy ahora. Pilar, te estoy lanzando condimentos del curso, eh, porque claro, es un curso que tiene que ver contigo, que tiene que ver con tu percepción, con tu experiencia, con tu vivir, con tu... Entonces tenemos que conocer quién eres tú para ver si te acompañamos. Mm, En esa oscuridad, en esa oscuridad hay un momento en el que ves no solamente la luz, entiendes los colores. Sí, quizá no en ese momento, porque en ese momento solamente podía quizá ocuparme, ¿no? de mi cuerpo. Mi cuerpo ya no me resistía, o sea, mi cuerpo no me acompañaba. El cuerpo se estaba yendo, ya de alguna manera estaba envejecido hasta unos niveles tan grandes, ¿no? Que realmente yo tenía que en esos momentos dedicarme, ¿no? A mi cuerpo. Me quedé calva, perdí todo el pelo, bueno, era una cosa tremenda. Yo a mí misma decía, pero ¿qué me está pasando, no? Entonces, en aquellos momentos, lo único que hacía cuando iba desde donde yo estaba viviendo hacia la clínica a hacer el tratamiento, sí que había momentos de chispas, de lucidez, que yo empezaba a intuir, que empezaba mi alma a asomar, ¿no? Porque mi alma se había oscurecido, me había metido en una forma de vida, en un mundo, me había atrapado las leyes del mundo, que no las leyes de la vida, ¿no? Como yo decía, como yo digo ahora mucho, estaba mundeando, no viviendo, realmente me había olvidado de vivir. Entonces sí que aparecían como pequeñas chispas en las cuales, pues fijaros esa película tan conocida, ¿no? Que era En busca del arca perdida. Yo sentía, estoy en busca del alma perdida. Mi alma se había perdido, entonces estaba en búsqueda. Entonces había momentos en los que me iban apareciendo, ¿no? Esas chispas, esas pequeñas semillas, ¿no? Que me hacían volver a recordar quién era yo, ¿no? A empezar a quitar todos esos escombros que habían realmente se habían apoderado, ¿no? De mí y que me habían hecho tener como un dique de separación y vivía como una vida autómata, como una vida de sin sentido, pero ¿quién era yo? ¿Pero qué hacía en este mundo? ¿Que para qué había venido? Todas esas preguntas que yo desde pequeñita me preguntaba, ¿no? Tantas y tantas veces y que luego llega un momento en el que como no vienen las respuestas, porque las respuestas muchas veces vienen después, pues entonces directamente lo único que hacía era, pues nada, me ponía, ¿no? Un escombro encima del otro y de alguna manera huía. Cuando tuve mi primera experiencia de los colores fue cuando yo ya no estaba allí en Dallas, esto ocurrió en Dallas, en la clínica de Dallas, sino cuando ya vine, claro, cuando vine tuve que mi casa, mi comedor, mi techo, era de la naturaleza. De hecho, estuve un tiempo que no podía entrar en ninguna casa, simplemente tenía que estar en el campo, en la naturaleza, fuera, ¿no? No toleraba ningún producto, aunque fuera mínimo, ¿no? Que pudiera haber en cualquier vivienda, aunque estuviera tratada ecológicamente, no podía. Entonces, durante todo ese tiempo, después de ver amaneceres y amaneceres, porque claro, mi televisión, mi cine, mi teatro, mi comedor, mi reunión de amigos, todo
estaba era la naturaleza. Yo en esos momentos me encontré con las flores, me encontré con las estaciones del año, me encontré con el amanecer, con el atardecer, me encontré con el lenguaje que nosotros tenemos y que nuestra alma necesita para vivir, pero que lo perdemos, ¿no? Por la forma en la que estamos viviendo en el mundo. Y entonces, bueno, pues en una de esas experiencias, mediante la observación de la naturaleza, pues me di cuenta, ¿no? De aquella pregunta que yo me había hecho tantas veces. Yo soy una apasionada de Goethe y había algo que me hacían estudiar la teoría de los colores de Goethe. Y recuerdo que me enfadaba, pero me enfadaba mucho porque yo era como muy orgullosa y cuando algo no lo entendía me cabreaba, me enfadaba, quería entenderlo, quería como que las cosas me atravesaran para saber de qué estábamos hablando, ¿no? ¿Qué era aquello que estaba leyendo? Y recuerdo que tiraba una y otra vez el libro de la teoría de los colores de Goethe porque decía, es que no te entiendo, no sé qué quieres decir. Ahora comprendo por qué no le podía entender, porque tenía que verlo. Cuando muchas veces nos obsesionamos porque queremos entender algo, es una especie de bloqueo que se produce cuando queremos entender algo con la razón, nos impide ver, el alma ve. Y entonces, claro, cuando yo llega un momento en el que ya, al no entender, lo dejé a un lado, de pronto esa teoría de los colores de Goethe lo vi en un amanecer. Entonces, para mí fue una especie de eureka, ¿no? Esa maravilla de, ¿por qué? Pues porque vi de pronto, estaba todo oscuro, pues como ahora, ¿no? Podéis ver detrás de mí todo completamente oscuro, y de pronto empecé a sentir a ver cómo la luz empezaba a aparecer, empezaba a manifestarse la luz, y entonces poco a poco empezó a aparecer el cielo, empezó a aparecer el color azul. Entonces dije, anda, uno de esos colores primarios que decía Goethe, que es el azul, aparece cuando la oscuridad se ilumina. Está empezando a salir esa luz del sol, está iluminando la oscuridad y aparece el azul, que es el cielo. Y también me empecé a dar cuenta cómo esa oscuridad, que es receptor, empezaba a frenar esa luz, a condensarlo y aparecía ese amarillo, ¿no? del sol. Entonces, claro, esos dos colores primarios, el azul y el amarillo, me di cuenta cómo aparecían y cómo aparecían a través de la naturaleza. Y luego en ese amanecer, esa raya roja que aparece, que delimita ese azul y ese amarillo, ¿no? Esa especie de raya de imagen, si habéis visto amaneceres, y si no os lo recomiendo, porque es de las cosas más bellas que puede existir ver una y otra vez el amanecer, esa raya roja que separa el amarillo y el azul, porque si no, el amarillo y el azul, si no estuviera el rojo en medio, se uniría y formaría el verde, que es la naturaleza. Entonces, esa raya que los separa es la que en un momento determinado era esos tres colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, y de ahí nacen todos los demás colores, y de ahí empiezo a hablar en mi libro de biología de la rueda de los colores, ¿no? Porque realmente la rueda es lo que hace el movimiento y la vida está llena de movimiento. Entonces, para mí fue una experiencia de ver todo aquello que explicaba Goethe en la teoría de los colores, verlo a través de un amanecer, y para mí fue maravilloso. Quiero destacaros que esta señora que está hablándonos aquí es médico, que tiene sus pacientes, que pasa consulta, que escribe recetas. Y no solamente eso, yo siempre la digo que es una médico esotérica. ¿Cómo te sienta eso, Pilar? Bueno, primero vamos a aclarar lo que es la palabra esoterismo, Venga. porque claro, se ha degenerado tanto y cualquier cosa se le llama esotérico y a uno de repente el esoterismo empieza a hablar que parece que son brujerías. Vamos a ver, o sea, esotérico quiere decir oculto, es decir, todo lo que no se ve. Es decir, todos en un momento determinado somos esotéricos, porque todos somos capaces, desarrollando ciertas capacidades como la intuición, la inspiración, la imaginación, todo eso, somos capaces de ver lo que hay oculto, no solamente lo que hay en algo que es físico y material, sino lo que se ve. ¿Cuántas veces miramos a alguien, observamos a alguien, le miramos realmente a los ojos y somos capaces de darnos cuenta o de presentir o de sentir lo que piensa y lo que está sintiendo, esa empatía profunda de un encuentro de dos almas? Eso también es esotérico. Es decir, ¿estamos viendo el alma de otra persona? No, la sentimos, vemos lo oculto, lo que hay más allá de su propia mirada, de su gesto. Pues eso es. Entonces, me gusta siempre poner las cosas en su sitio, es decir, bueno, vamos a aclarar, porque luego lo esotérico se considera esos programas a veces en la televisión que salen de gente diciendo, a ver, vamos a ser serios, la palabra esotérica era una de las personas más esotéricas que ha habido, ¿sabéis quién? Newton.
ha sido Newton. A Newton se le conoce por todas sus teorías, por todo el método, por toda la parte que tiene científica, ¿no? Tan enormemente reconocida. Pues el 90% del tiempo de Newton se dedicaba a eso, al esoterismo. O sea, cuando yo leí que realmente fue también una de las veces en las que también me empezó a saltar el corazón. Y a mí el corazón cuando me salta, a veces digo, Dios mío, ¿qué pasa? Porque algo está pasando aquí. Fue cuando escuché, ¿no?, que Newton decía el tiempo, cuando hablábamos del tiempo, el tiempo vivo, que es una de las partes tan bonitas que vamos a hablar en el curso, y decía, el tiempo es el latido del corazón de Dios. Eso lo decía Newton. Tú dices ahora, Pilar, es un médico que hace prescripciones, que vea pacientes, pero claro, pero ¿cómo no vamos a tener esa parte? Negar esa parte es convertirnos en robots, en Pilar, pero personas. tienes que admitir, mejor dicho, que, que la medicina hoy en día, la verdad es que, en fin, hay que agarrarla con pinzas, ¿no? O sea, Bueno, encontrar un médico, esa cosa que había antes, esta cosa que te sostiene, que está viendo lo que hay dentro de ti, lo que te está pasando por dentro, que te acompaña, ¿no? Que te ayuda en la sanación. eh, sí, se ha perdido. no Eso es se ha perdido frecuente. mucho. No, se ha perdido mucho y es verdad, pero eso no quiere decir que haya muchos médicos que estén sintiéndose frustrados y que estén sintiéndose que algo no está yendo bien. Lo que pasa es que se acostumbran a vivir con ello, ¿no? Es cuando yo, por ejemplo, empecé a estudiar la carrera después de aquel momento de pasión y de encuentro, de enamoramiento con la célula, con 14 años, con esta profesora de biología, y de pronto me voy a la carrera de medicina y me empiezo a encontrar toda esa manera, ¿no?, en la que nos enseñan la carrera de medicina, las asignaturas. Pues yo también tuve que hacer un gran esfuerzo y tuve que decir, venga, vamos a meternos otra vez en un túnel oscuro, porque estuve a punto de dejarlo, pero de pronto dije, no, no, tengo que atravesar este túnel, este canal también de otro parto en el que yo sé que para poder sacar el título de medicina no me queda más remedio que atravesar esto, pero voy a hacerlo con pinzas, es decir, no voy a perder la parte profunda y la parte que me da mi sentido cuando quiero aplicar la medicina, ¿no? Pero es verdad que claro, que no, yo también soy, yo soy una privilegiada de muchas cosas y cada vez me doy más cuenta, ¿no? Y realmente pues también he tenido la posibilidad de poder hacer la medicina de otra manera, de ser más libre a la hora de aplicar la medicina. Pero claro, cuando uno entra en este sistema a veces, ¿no?, tan, pues no sé, tan estructurado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues el médico no tiene tiempo, el médico no mira a los ojos del paciente. El médico ya no mira cuando entra un paciente caminando, porque la mayoría de las veces le está saludando, hola, con la mirada puesta abajo en el ordenador, escribiendo, ¿no? El siguiente que me va, porque tengo 5 minutos, es decir, es algo que se ha deshumanizado mucho y en eso te doy la razón, eso es así. Pero yo no creo que a ningún médico le guste, ¿no? Cuando los médicos, muchas veces amigos míos, ¿no?, que están trabajando en médicos en el sistema de la seguridad social, y yo le digo que, por ejemplo, tardo hora y media en hacer una consulta. Claro, se quedan flipados, a lo mejor ellos tienen 10 minutos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo 10 minutos? Ni siquiera una hora y media, es imposible para conocer a una persona, pero te puedes dar cuenta y le miras a los ojos y le ves el color de su piel y le ves los movimientos y sabes cuándo anda. Es decir, ese ojo clínico que está más Mm, ligado a la intuición y que está más ligado totalmente. a una visión mucho más humana y mucho más profunda, sí, sí que es verdad que se ha perdido mucho porque al final si no se aplica, si no se desarrolla, si no se utiliza, todo se atrofia y eso es una realidad. O sea que de aquí vamos, nos estamos acercando al segundo mes de esta embriología del alma, que es cuando tú hablas de la medicina inteligente. Quién es mi cuerpo? Esta es una pregunta que yo me hago muchísimo, ¿eh? ¿Quién es mi cuerpo? Claro, pero lo curioso es que no es qué es mi cuerpo, que es como se suele preguntar, ¿no? ¿Quién es mi cuerpo? Porque Hombre, quiénes son. ¿quién? Hay un quién, hay un quién. Claro, claro. Por eso digo, ¿quiénes? ¿Y quiénes son todos esos pequeños seres que forman parte de mi cuerpo? ¿Quiénes son todos los que están ahí dentro de mí? Yo me encontré con ellos, ¿no? Con esas 35, las mujeres y los hombres 40, más o menos, billones de células que tenemos, que realmente cada una de ellas tienen todo lo que es todo el ser humano entero, es decir, cada una de las células, un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema inmune, un sistema de desintoxicación, se repite, ¿no? Todas las funciones que tenemos en el cuerpo humano se repiten en cada una de esas células, aunque luego cada una de las células esté especializada, ¿no?, en una función.
Entonces, ¿quiénes son todos esas billones, ¿no?, de seres pequeños que están ahí formando, ¿no?, mi organismo, que perpetúan la vida? Fue una de mis choques profundos, ¿no? Fue muy emocionante encontrarme con ellas, ¿no? Porque estaba tan absolutamente desconectada que yo había sido una terrorista de mi cuerpo, o sea, me daba igual lo que comía, lo que bebía, lo que hacía, o sea, era una vida absolutamente desconectada con la naturaleza interior, ¿no? Y con esas células. Y recuerdo que, claro, que imagínate cuando yo estuve a punto de morirme y que yo sentí que estas células me habían mantenido, me habían soportado, a pesar de haberlas maltratado, a pesar de haberles dado mal de comer, de haberles dado mal de beber, haberles dado un aire contaminado, haberles dado todo de lo que absolutamente ellas necesitaban para vivir y yo les estaba dando. Me había convertido en una terrorista de mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, claro, era algo tremendo cuando de pronto fui consciente de aquello y recuerdo que uno de los días que lloré con más fuerza, pero en el fondo de alegría, cuando estaba allí, no sola en mi habitación, allí en Dallas, ¿no? Luchando entre la vida y la muerte, diciendo, será el último día ya hoy será el último día, podré realmente volver a ver a mis hijos, podré volver a ver a mis perritos. Pues, realmente fue difícil, pero en aquellos momentos yo de verdad conecté con ellas con una gran fuerza y sentí una gratitud que recuerdo que sentí una vibración tan fuerte, ¿no?, dentro de mi organismo, de mi cuerpo, que ahí fue cuando me di cuenta, ¿no?, realmente, y fui consciente, y las pedí perdón y sentí una gratitud y dije, a partir de ahora voy a hacer realmente una promesa con vosotras, os voy a ayudar. A partir de ahora, yo no voy a ser algo diferente a vosotras, que en el fondo sois vosotras las que formáis mi cuerpo, sino os voy a ayudar. Y entonces, pues a partir de ese momento, claro, imagínate lo consciente que soy, ¿no? En lo que les doy de comer, en lo que les doy de beber, en lo que les doy incluso de sentir, en mi actitud ante la vida, ante tantas y tantas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos hicimos amigas, algo que realmente habíamos sido durante mucho tiempo enemigos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién es nuestro cuerpo? Pues primero ese maravilloso, ¿no? Esa maravillosa estructura que nos acompaña, que nos mantiene vivos, que nos quiere hacer bueno, pues eso, que que pasemos por esta maravilla, ¿no?, de misterio que es la vida. Y entonces, pues en ese segundo paso vamos a adentrarnos, ¿no?, en conocer quién es nuestro cuerpo, qué inteligencia tiene, cómo se mueve, cómo nos salva en situaciones, cómo se adapta a situaciones para salvarnos de otras, porque la adaptación nunca quiere decir normalidad, pero cómo en un momento determinado es capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre lo pongo este ejemplo, pero es que es un ejemplo impresionante de la inteligencia del cuerpo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, ¿no?, una infección o algo así, ¿qué hace el cuerpo? Lo primero es genera fiebre porque el sistema inmune, nuestro sistema inmune, como mejor funciona, es entre una temperatura entre 38,5 y 41 o 41,5. Entonces genera fiebre para que ese calor le ayude a que pueda eliminar y pueda de alguna forma, bueno, ayudarnos a que esa infección se vaya de nuestro cuerpo, no se produzca y se elimine, ¿no? Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bajamos la fiebre, damos medicamentos para bajar la fiebre, para bajar la inflamación, es decir, no acompañamos al proceso por supuesto, siempre hay que acompañarlo, hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso, sobre todo si es un niño pequeño. Yo soy pediatra, tiene una fiebre muy elevada, tienes que ir acompañándoles, ¿no?, ir bajándolo de unas maneras mucho más naturales, pero quiero decir que el cuerpo tiene una inteligencia que es maravillosa. Yo voy a ir dentro de poco a presentar un libro que se llama, es para empresarios, ¿no?, que se llama Antioxidantes, ¿cómo es? Es que no me acuerdo, Antioxidantes de una empresa familiar. Y me gustó mucho, Antioxidantes de una empresa familiar, claro. Entonces yo, de alguna forma, cuando me invitaron, lo voy a presentar ahora en Castellón, pero lo he presentado también aquí en Madrid. Entonces, claro, cuando me hablaban de eso, digo, es que es la mayor empresa, la más inteligente es el cuerpo. Si las empresas y los empresarios aprendieran a cómo realmente funciona la inteligencia que tiene nuestro cuerpo, es que realmente es la mejor empresa que existe. Entonces, ahí nos vamos a meter en el segundo paso a conocer quién es nuestro cuerpo y cómo funciona con una inteligencia maravillosa. Bueno, este es el estilo de Pilar. Nosotras hemos compartido 12 pasos para vivir sin tóxicos, donde hemos entrado profundamente en los tóxicos del cuerpo, curso fantástico. Y en un momento determinado, la doctora siente que como que tocaba esto, ¿no? Y tú has dicho, adaptación no es normalidad.
porque ya estamos, no, o sea, hemos normalizado, por ejemplo, el que estemos todos medicados de algo. Eso está ya normalizado, pero yo estoy sano. También hemos normalizado contar el tiempo. Y tú hablas del tiempo vivo. Qué bonito, Pilar. El tiempo vivo. Sí, el tiempo vivo ahí. Soy verdaderamente una admiradora de Newton. Vuelvo a repetir cuando escuché que el tiempo es el latido del corazón de Dios, ese corazón que tenemos todos, que late, que el día que deje de latir nos hemos muerto, ya de aquí nos vamos, ¿no? Para iniciar otra nueva etapa. Y realmente es un latido que está unido al latido universal. Es un latido, ¿no? Que latemos, realmente latimos todos juntos, ¿no? En el universo. Es el tiempo vivo, es el latido del corazón de Dios. Eso me ha hecho reflexionar tanto, ¿no? Y el tiempo vivo, ¿qué tiene que ver eso con el tiempo que nosotros tenemos? En mi libro también hay un capítulo en el que hablo de un tuareg que es precioso, que él escribió también un libro, ¿no? En el que él decía, él estaba viviendo en el desierto y en un momento determinado pues vino fue a Estados Unidos a estudiar una carrera. Entonces, la primera vez que llegó a un aeropuerto, pues nada, él se subió, estaba sorprendido, ¿no? Con todo lo que veía y acostumbrado nada más que a estar, ¿no? En la arena, ¿no? Con todos los demás tuaregs. Y entonces, de pronto, pues cuando la gente se baja del avión, empieza todo el mundo a correr. Entonces, él se asusta y empieza a mirar y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué corréis? Entonces le dicen, pues que vamos a buscar las maletas. Entonces, claro, él se queda flipado y dice, ah, dice, es que nosotros en el desierto solamente corremos cuando viene una tormenta de arena, cuando viene un peligro inminente, cuando tenemos que correr porque hay un peligro, tenemos que salir. Claro, decía, ¿qué está pasando aquí? Aquí va a ocurrir algo, ¿no? Y la gente lo que quería era que una vez que está en el mundo, lo único que tenemos es prisa, aceleración, es ir a coger la maleta porque llegamos tarde, Es decir, esa especie de locura. Entonces él dice, es muy bonito, ¿no? En su libro dice, vosotros tenéis el reloj, nosotros tenemos el tiempo. El tiempo es presencia. El tiempo es ese latido, es ese instante que nos hace mantenernos en presente y en presencia, porque no es lo mismo estar en presente que en presencia. Entonces, en eso vamos a meternos y vamos a ver efectivamente qué es ese tiempo vivo, ¿no? Que no tiene que ver con el tiempo cronológico, que es verdad, que es necesario, pero que son herramientas necesarias, pero no se tiene que convertir en algo que es esencial en nuestra vida. Tenemos que saber diferenciar las herramientas que nos da el mundo, que muchas veces, por supuesto, son muy útiles y sabemos que las tenemos que utilizar. Y otra cosa es que eso lo convirtamos en nuestro tiempo vivo. Nuestro tiempo vivo está ligado a la vida, el tiempo cronológico está ligado al mundo. Doctora, qué son las leyes de la vida? ¿Cuáles son las leyes de la vida? Oye, ese es un tema que me apasiona, las leyes de la vida. Las leyes que descubrí, ¿no? Observando una vez y otra vez y otra vez, y observando sobre todo las diferentes estaciones del año, ¿no? Yo ha llegado un momento, fijaros, eso me pasaba cuando yo antes estaba tan ligada al mundo, pues yo me daba cuenta que llegaba la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y muchas veces mis referencias eran, empieza el colegio, termina el colegio, vamos de veraneo, es decir, eran unas referencias que estaban metidas en nuestra forma de vida en el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, antes ahora de que ya vaya a venir la primavera o el verano, yo ya empiezo a sentir algo diferente dentro de mí, empiezo a sentir unas fuerzas y de pronto, muchas veces, no sé en el día en que vivo. Y entonces de pronto digo, y miro el calendario y digo, anda, es que dentro de unos días ya vamos a empezar la primavera, ¿no? Es decir, esa ley de la complementariedad, que es una de las leyes más bonitas, ¿no? La ley de la complementariedad, que es que nosotros somos complementarios cuando está la primavera afuera, nosotros tenemos el otoño, es decir, nosotros complementamos la otra cara de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando la naturaleza está en primavera, soltando todas sus fuerzas, todo impulso, cuando vemos todos esos brotes, cuando vemos que nace todo, ¿no? Con esas fuerzas vivas que nos muestran, entonces nosotros en ese momento la naturaleza está en acción y nosotros deberíamos estar en contemplación, nosotros deberíamos de saber que estamos en un momento de fuerzas maravillosas del otoño, que también son muy bonitas, ¿no? Es decir, entonces todas esas fuerzas que se viven complementariamente fuera y dentro, ¿no? Es una de las leyes más importantes y que desconocemos, porque además eso luego se puede aplicar también a tu vida.
Si tú te vuelves complementario de tu pareja y la complementariedad no es esa media naranja que hago así, me cojo y digo, tú eres mi media naranja. No, no. La complementariedad es precisamente la otra cara de la moneda, ¿no? En el que cuando uno está en la cara, el otro muestra la cruz y así. Entonces, esa es una de las leyes más bonitas, pero también está la ley de la polaridad, que también hay, la ley de la oposición. A mí esa ley me encanta porque la gente entiende como oposición, como alguien que se opone, es alguien que se enfrenta. No, esto es enfrentarse, oponerse es esto. No tiene nada que ver. Es decir, la oposición, el cóncavo y el convexo se oponen. Entonces la oposición es acompañar a alguien. Yo me opongo a ti para que tú seas. Y simplemente yo te doy una mirada, que te la doy desde aquí, y el otro me da la otra mirada, pero acompañándote. Otra cosa es la confrontación y el enfrentarse a algo. Es decir, aprender esas leyes para luego poderlas aplicar a tu propia vida, con tus relaciones, con tus amigos, con tu gente. Es decir, estas cosas no sé qué, no pueden ser algo teórico y que se queden ahí, sino que para mí lo que quiero es que este curso se convierta en algo muy práctico, que luego sepamos, ¿no? Sepamos poner esos ejemplos y cómo yo puedo volverme complementario, porque de pronto nuestra vida poco a poco puede llegar, puede cambiar. Y te podría hablar de la ley de la evolución y de la ley del sentido, es decir, tiene muchas leyes la vida, pero y la vida no necesita para aplicar esas leyes abogados. Estamos en un mundo en el que tenemos que tener abogados para aplicar las leyes del mundo, que nosotros realmente las tenemos que estar continuamente cambiando, porque claro, la cantidad de barbaridades que se hacen en el mundo tienen que estar cambiando las leyes según las circunstancias, ¿no? Las leyes de la vida son eternas y hay que conocerlas y que además hay que saber descifrarlas y aplicarlas bien. Entonces, me parece maravilloso. Pilar, has hablado de la ley del sentido. La palabra sentido, Pilar nombra la palabra sentido y siéntate a escuchar, porque, porque tú has decidido, porque así lo sientes, que nosotros no tenemos 5 sentidos, que tenemos 30, ni más ni menos. Sí, sí, esa ha sido toda mi investigación, 30, 30. Y a lo mejor me quedo corta, ¿eh? De momento nos hemos quedado en 30, pero sí, Pero claro ¿de que dónde sí, sacas 30 tenemos. sentidos, doctora? Bueno, yo no los saco, simplemente están ahí y yo los he visto, he tenido la suerte de verlos y seguro que los vais a poder ver todos vosotros. De hecho, tú has visto ya muchos más sentidos de los 5 sentidos sensoriales que todos conocemos, ¿no? Pero yo los he ido viendo, sí, ha sido muy bonito Háblame, descubrir háblame, todo vamos a ir esto, a ¿no? lo práctico. ¿Quién Tú duda? ¿Quién? estás diciendo, Pilar, que es un curso práctico. Vamos a ir a lo práctico. Háblame del sentido del olfato. Porque tu sentido del olfato Bueno, ni siquiera, estoy cogiendo uno que en teoría tenemos, pero es que tú ni siquiera interpretas el sentido del olfato como se interpreta el sentido del olfato. O sea, que no eres oficialista ni en eso. bueno, a ver, el sentido del olfato es el sentido del olfato, claro que sí, pero fíjate, es que el sentido del olfato y está muy vinculado con la sensibilidad química, no por casualidad, ya cuando hablemos de la sensibilidad química, cuando nos corresponda en el curso, ¿no? Más en profundidad y desde otra visión, el sentido del olfato es el que está más vinculado y fíjate, el sentido del olfato es el único sentido que entra en el cerebro a través de un portal diferente al resto de los sentidos, es decir, todos los demás sentidos entran a través del tálamo, ¿vale? Mientras que al cerebro, mientras que el sentido del olfato a través del bulbo olfatorio. El sentido del olfato, 1 de cada 5 genes se dedica al sentido del olfato. Es el único sentido que realmente antes de nacer está completamente maduro. Es decir, cada uno tenemos un olor y ese olor es la huella olfativa de cada uno de nosotros que la hemos perdido. ¿Qué estamos haciendo con el sentido del olfato? ¿Qué barbaridades estamos haciendo con tantas colonias, con tantos perfumes, con tantas cosas que nos están atrofiando ese sentido del olfato, que ya no sabemos ni siquiera diferenciar un olor natural de un olor artificial? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Y qué hay más allá de ese sentido del olfato? Pues a ver, no decimos todos en algún momento, alguien me propone, ¿no? Alguna cosa, oye, vamos a hacer este proyecto. Y tú nunca has oído, oye, esto ni se te ocurra meterte porque me huele muy mal. Ahí no está habiendo ningún olor de nada, no estamos oliendo nada, ¿no? Pero sin embargo las cosas nos huelen mal. Es decir, hay algo que está más allá, que lo percibimos a través del olfato y que no tiene nada que ver con un olor físico. ¿Vale? Entonces, el sentido de profundizar en cada uno de esos 30 sentidos, pero el sentido del olfato precisamente porque es uno de los sentidos que a mí más me toca y que más me llega precisamente por eso, por mi sensibilidad química, ¿no? Y porque lo he tenido que sufrir tanto porque claro, es el sentido también menos respetado.
de todos. Nadie te obliga a ver algo que no quieres, nadie te obliga a escuchar algo que no quieres. De hecho, tú llegas a los sitios, por favor, silencio, por favor, ponga el móvil más tal o ponga usted la música más baja. Es algo y nadie se extraña por eso, ¿no? Nadie te obliga a comer algo que tú no quieres, nadie te obliga a tocar si tú no quieres, porque si no es una violación, oiga, usted no me toque, ¿no? Pero, ¿cuántas veces nos obligan a oler lo que no queremos oler? ¿Cuántas veces pasamos por algún sitio y de repente alguien pasa con un olor que dices, pero qué es esto? Pero cómo usted no va con una especie de escafandra si a usted le gusta este olor, pero ¿por qué me obliga a mí a oler esto que a usted le Es gusta tanto y verdad. a mí me horroriza y además me produce dolor de cabeza? O sea, ¿qué está pasando, no? Con ese sentido, a mí eso me tiene yo cuento una anécdota a veces que me pasó con un amigo mío, ¿no? Se llama Jordi, catalán, que le conocí en la India y entonces fue muy gracioso porque venía a verme y se montó en el autobús para venir a mi casa y de pronto, pues dice que estaba leyendo tranquilamente y que se sentó una señora a su lado, pues bueno, que llevaba de todo lo imaginable, o sea, bueno, pues no solamente perfume, además esos así como súper dulzones, sino que llevaba pues laca en el pelo, suavizante en la ropa, suavizante en no sé qué, bueno, estaba impregnada de olores y ella iba encantada con todos esos olores, pero claro, entonces de pronto él se puso a leer en alto. Entonces la señora se queda totalmente alucinada y se le queda mirando y dice, oiga, ¿me está usted molestando? Por favor, ¿puede usted leer un poco más bajo? Claro, os podéis imaginar lo que le contestó él. "Oh, señora, usted me está molestando con su olor. ¿Usted podría oler un poquito más bajo?". Bueno, pues es eso. Pero eso no se puede decir. Tú no puedes decir a alguien, oiga, usted debería de oler más bajo. Pero si a alguien le puedes decir, oiga, ¿puede usted hablar más bajo? ¿Puede usted poner la música más baja? ¿Qué está pasando con el sentido del olfato? ¿Por qué hay esa falta de respeto tan grande, no? ¿Por qué no nos obligan a oler lo que no queremos oler? Sobre todo, la mayoría de las veces que son olores absolutamente artificiales, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, el sentido del olfato, bueno, tiene mucho para profundizar. Tú divides en, porque esto va a formar parte, estoy recorriendo los meses de embriología del alma, los voy recorriendo. Tú separas los físicos, que no es exactamente así como lo estoy diciendo, de los espirituales, por decirlo así. Bueno, no exactamente los físicos. Yo una de lo que yo he sentido y de lo que yo he visto, y vuelvo a repetir que es mi experiencia, es que el ser humano es el encuentro entre el espíritu y la naturaleza. Es decir, recibimos información desde el espíritu y recibimos información desde la naturaleza. Entonces se forman los 15 sentidos que vienen desde la naturaleza y los 15 sentidos que traen información desde el espíritu. Se vehiculizan de manera diferente, todo eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Y esto es la embriología del universo, esto es parte también de mi libro. Entonces, claro, por ejemplo, sentidos, por eso te digo que no son tan físicos, los sentidos que vienen de la naturaleza también es el sentido de la vida. No nos damos cuenta que la vida es un sentido. La vida es un sentido, el sentido del ser, el sentido del bienestar, el sentido común, el sentido del equilibrio, el sentido de la relación, el sentido de la afinidad, el sentido del humor, que la gente lo entiende tan mal. Es un sentido apasionante también, ¿no? El sentido del humor, que fijaros qué curioso. Claro, yo como me gusta tanto observar, ¿no? Y observo mi cuerpo, el humor vitrio, ¿no? Ese humor que está en el ojo y que realmente acolcha órganos delicados, órganos que tienen que estar ahí como bien acolchaditos, ¿no? O sea, realmente digo, entonces los humores lo que hacen es acolcharnos. El sentido del humor nos acolcha Claro, situaciones complicadas, complejas, y a través del sentido del humor le damos la vuelta y conseguimos ir a favor de la situación en lugar de ponernos en contra, ¿no? Es decir, cuando es un sentido del humor de verdad inteligente, es un sentido del humor, no un sentido del humor tosco y grosero, que no tiene eso nada que ver con el sentido del humor, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos sentidos son sentidos y están ahí y tenemos que conocerlos porque están desafinados. Y nosotros somos como una especie de instrumento, yo le llamo una cítara, que de hecho tengo una aquí en mi casa maravillosa que unas amigas me regalaron, una cítara con 30 cuerdas, porque si tenemos 30 sentidos, que realmente somos un instrumento maravilloso, pero igual que una cítara puede ser maravillosa, pero yo, por ejemplo, la cítara que tengo en casa, me pongo a tocarla y digo, Dios mío, ¿qué sale de aquí? Porque está totalmente desafinado, ¿no? Pues es lo mismo.
los seres humanos somos instrumentos absolutamente desafinados, porque no conocemos esos 30 sentidos y no somos capaces, y cada uno de esos 30 sentidos es una cuerda, ¿vale? Que nos trae información y nosotros los afinamos. Cualquier cosa que pensemos, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que sintamos, va a estar afinada. Si no, vamos a sacar, va a salir de ahí lo que sale. Realmente seres muy desafinados, ¿no? Entonces es lo que vamos a trabajar durante el curso, aprender a afinar esos sentidos, a conocerlos, a saber, ¿no? Y sobre todo, lo primero de todo, aprender qué es la palabra sentido. Porque tampoco a la gente decimos muchas veces, ¿qué es sentido? Y sentido, pues sentido, yo siempre pongo un ejemplo muy claro, sentido es encuentro. Y vais a ver ahora por qué digo eso. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un enchufe en la pared y tengo una clavija, ¿qué sentido, cuál es el sentido de eso? El sentido de que se encuentren, ¿verdad? Si yo hago así, se enchufa y aparece la luz. Sería absurdo que yo intentara meter la clavija en cualquier otro lugar que no sea el enchufe. Eso sería absurdo, es decir, todo lo que no tiene sentido es absurdo, todo lo que no tiene un encuentro verdadero es absurdo. Cuando tú y yo hablamos y tenemos un encuentro verdadero, porque hablamos de alma a alma, nuestra relación tiene sentido. Nuestro encuentro en nuestra conversación tiene sentido, si no, no lo tiene, no nos encontramos y la mayoría de veces en el mundo no nos encontramos, entonces son Totalmente, relaciones sin sentido. totalmente, totalmente. Sí. A ver, quiero dar paso a nuestra productora, a Blanca Mazarriegos, que se ha encargado de coordinar el grupo, de hablaros con gran paciencia y destreza. Blanca, buenas tardes. ¿Cómo estás, guapa? Buenas tardes, chicas. Un gusto escucharos. La verdad, estoy aquí tan relajada en martes por la tarde. Encantada. Bueno, ahora tienes que trabajar un poco, porque Sí, tenemos preguntas, ¿verdad? Para Pilar. Las personas que queréis hacerle preguntas ahora mismo en directo, Blanca, ¿les puedes explicar cómo es lo de la manita? sí, bueno, realmente hay que desilenciarse por orden. La verdad es que aquí no hay manita. Sí, sí, claro, sí. A medida que queráis hacer preguntas, os desilenciáis, lo vemos y os damos paso para hacer la Eso es, pregunta. eso Vale. es. Pero tú Si ya hay tienes preguntas, algunas preguntas, ¿verdad, Blanca? sí, así para romper el hielo. Además es que Venga. vosotros las habéis puesto por el grupo, algunas de ellas. Tenemos a Mariano desde Argentina. Hola, Mariano. Ujú. No sé si estás aquí o no, pero bueno, Sí, aquí vamos. está Mariano. Mariano, ¿quieres hacerla en vivo y directo? La pregunta. Desilénciate. Sí, bueno, a ver si me acuerdo de la pregunta. Yo la tengo, si no. Blanca, Blanca te ayuda, Blanca te ayuda. Dale, sí, La sí, tengo pero tiene aquí. que ver con el criterio de lo natural y el criterio álmico. Y tiene que ver con los colores. Es decir, si es nuestro criterio, ¿no? Cómo saber si es natural o si lo determina el alma. Y tiene que ver con esos colores. Yo lo relaciono mucho con claro, el Feng Shui, la filosofía taoísta tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, bueno, sí, porque por ahí me gusta el azul, bueno, pinto toda la habitación de azul o me pongo el pelo de azul y con eso voy a estar bien en frecuencia con mi alma, pero bueno, nada, es eso el sentido de la pregunta. Blanca, Bueno, vamos a ver, es interesante. Lee lo que él escribió. mira, Mariano, nos identificamos con ciertos colores por criterio estético o criterio álmico. ¿Se puede hablar en realidad de criterio álmico? Genial. Me encanta, Mariano, porque yo me encanta y me encanta además enriquecer el vocabulario y enriquecer. Y yo, por ejemplo, fíjate, hablo de mundear, creo que es una palabra que no existe, vivir o mundear, ¿no? Hablo de. Y muchas veces hay muchas palabras, ¿no? Entonces, bueno, criterio álmico, pues sí. eh, ¿Cómo somos capaces de diferenciar? Pues somos capaces de diferenciar eso cuando estamos afinados. Es decir, ese es el tema. O sea, el tema es que muchas veces cuando nosotros elegimos algo desde nuestro deseo, desde lo que nos apetece, desde nuestras apetencias, no coincide mucho. Y eso tiene mucho que ver con afinarse. Cuando nosotros estamos afinados, tenemos la certeza de que lo que necesitamos a veces no es lo mismo que lo que deseamos, porque es diferente, ¿no? Lo tenemos todos muy claro, ¿no? De lo que nuestro deseo, de nuestro ego en un momento determinado.
Entonces, para eso es precisamente el curso, ¿no? Para aprender a afinarnos, y cuando ya estamos afinados ya vamos a saber discernir muchas cosas, porque uno de los sentidos que tenemos es el sentido del discernimiento, que viene desde el espíritu y que va vehiculizado por uno de los neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. Entonces es muy interesante porque lo que nos va a dar es lucidez. Entonces, cuando tenemos lucidez, vamos a saber discernir, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, yo no he estudiado nunca solfeo, no tengo ni idea, pero si yo estoy afinada, si alguien se pone a cantar o se pone a tocar un instrumento y tengo oído, porque he afinado ese oído, anda, ese ha desafinado. No te voy a decir qué nota, si ha desafinado en do, en re, en mi, no tengo ni idea, pero sí que yo siento eso, ¿no? Eso es lo que de alguna manera pretendo, que nosotros por lo menos nos afinemos de tal manera que nos demos cuenta cuando estamos desafinados y decir, por aquí no es. Eso es importante. Pilar, hablando siguiendo un poco brevemente, no te voy a pedir un monosílabo, pero ¿nos enfermamos físicamente porque estamos desafinados? Bueno, sin duda, claro. Enfermarse, enfermer, viene la palabra francesa también, encerrarse, estar encerrado. Cuando nosotros, nuestro sentido, ¿no? El sentido del ser humano, ¿no? Se pierde y nos sentimos como ahí, como enjaulados, como encerrados, por supuesto que enfermamos. Es verdad que en un momento determinado la enfermedad puede venir desde lo físico a lo psicológico, anímico, espiritual, y desde lo espiritual, anímico, psicológico y físico, por supuesto. Bien. Blanquita, seguimos. Es que esté desactivado mi audio para no interferir. Vamos con Amparo desde España. Y estas son preguntas que van a ir un poco ordenadas con el flow que hemos llevado de orden del curso mes a mes, ¿no? Iríamos al principio. ¿Cómo puede la física cuántica cambiar nuestra percepción sobre la vida y el universo? Sé que lo has abordado, pero si quieres añadir algo más, Pilar. Bueno, la física cuántica claramente primero te dice que no podemos fijarnos solamente en lo que decía la física clásica, ¿no? Que ya, bueno, es complementaria. Tampoco te digo yo que la física clásica no sirve, tiene sus propias leyes, pero desde luego cuando la física cuántica con sus 4 postulados principales, ¿no? Que todo es energía, que la energía efectivamente, bueno, solamente se transforma y que en un momento determinado se puede manifestar en forma de onda o en forma de partícula, que en un momento determinado se colapse, eso lo veremos también en el curso mucho más detenidamente, se colapse y que la onda se convierta en partícula, tiene que ver con que hay una conciencia que lo mira, una inteligencia que lo está mirando, y eso hace el que se colapse. Lo que tiene que ver con ese experimento, ¿no? Tan maravilloso en el que cogieron un flujo de electrones, separaron la mitad en un laboratorio y otro lo llevaron a kilómetros de distancia, y se ve claramente de que si tú manipulas en un momento determinado un electrón o un spin de esos electrones, inmediatamente en el mismo momento, aunque sea a una distancia tremendamente lejana, se va a provocar lo mismo, exactamente lo mismo en el otro haz electrones, ¿no? Que hemos separado. Entonces, bueno, eso quiere decir que hay una unión, que tiene una repercusión con todo lo que hacemos. Es decir, ahí empezamos a hablar lo que tiene que ver con la no localidad, con la conciencia no local. Bueno, todo eso que lo abordaremos en el curso de una manera mucho más profunda, pues nos hace plantearnos, ¿no? Muchas más cosas, porque al llevarnos a la conciencia no local, pues nos hace sentir que somos verdaderamente ese potencial que se nos ha olvidado ser, y es que somos eternos, somos infinitos, somos inabarcables, ¿no? Toda esa parte, y eso creérnoslo porque sabemos que es verdad, no porque es una teoría, pues nos va a dar, efectivamente, nos va a dar esa riqueza y ese poder que tenemos todos. Bien. Mirad, si vais en la parte de abajo de la aplicación a la palabra reacciones y le dais, ahí veis que podéis levantar la mano y entonces sabemos quién quiere hablar y ya lo gestionamos, lo coordinamos mucho mejor. Reacciones y levanto la mano. Blanquita, seguimos. Gracias, Mariló. A ti, Bueno, cariño. luego tenemos a Luz de Portugal que pregunta, ¿podría cambiar
nuestra preferencia por ciertos colores dependiendo de nuestras necesidades emocionales o espirituales en diferentes momentos? Un poco ligada a la de Mariano, pero con otro enfoque. Sí, pero efectivamente sí. Es muy importante porque, por ejemplo, como la ley de la complementariedad también se aplica a los colores. Cuando veamos en el curso la rueda de los colores y veamos los colores complementarios, como el rojo es complementario del verde, como el amarillo es complementario del violeta, como el naranja es complementario del azul y cómo surgen y cómo se van formando, es precioso, ¿no? Pero lo mismo, embriológicamente, cómo se va formando toda esta rueda, pues entonces si nosotros en un momento determinado necesitamos sentir la calma que te puede dar, por ejemplo, un color verde, pues entonces resulta que tenemos que observar un color rojo, porque si tú, y eso lo podéis hacer cualquiera hoy si queréis, cogéis un papel, pintáis una circunferencia así toda, un círculo rojo, 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 y observáis, mirarlo un buen rato, cerrar los ojos y os daréis cuenta cómo aparece dentro el verde. Es decir, surge el complementario dentro de nosotros, cuando lo vemos fuera, dentro surge su complementario. Entonces todo esto lo vamos a poder aplicar mucho mejor ya, pero sí, sí está muy relacionado, efectivamente. Pilar, ¿cómo vas a hacer en el curso para llevar a la práctica estos términos? Por ejemplo, el tema de los colores. Yo me quedo así un poco diciendo, bueno, ¿esto cómo lo llevas a la práctica? Esto es una vivencia, ¿no? Bueno, claro, también haremos eso, bueno, haré no. Es como cuando yo le digo a mis pacientes muchas veces en las consultas, digo, a ver, que yo soy tu gestora de salud, es decir, yo te voy a ayudar y te voy a acompañar, el que tienes que hacer los cambios eres tú. Pues eso va a ser lo mismo en el curso, es decir, yo podré decir cosas que a mí me han servido, para mí han sido muy importantes y que creo que si se realizan puede ayudar a la gente. Y entonces eso es lo que haré para que las personas lo puedan luego aplicar y que sean sus propias experiencias, efectivamente. Bien. Blanca, Mm. seguimos. Tenemos a Carmen desde España, que Carmen nos acompañas, nos has transmitido esta pregunta por el chat, si nos acompañas si la quieres hacer o si quieres procedo yo. En principio vamos contigo. Perfecto. Si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿qué nos está diciendo el cuerpo o el ser que somos cuando tenemos ansiedad, depresión y dolor no físico? Nos duele el alma y nos provocamos daño intentando que ese dolor desaparezca o se atenúe. Eh, bueno, claro, esa es una pregunta o una reflexión muy bonita, pero efectivamente, cuando en un momento determinado, si nosotros somos efectivamente seres espirituales teniendo una experiencia humana, pero si nosotros no estamos llevando a cabo eso, es decir, somos seres humanos con un poquito en un rincón ahí olvidado y separado, lleno de escombros, una pequeña semilla espiritual, pues vamos a estar efectivamente totalmente desafinados porque no vamos a estar en presente ni en presencia. Y en el momento en que no estamos en presencia y no estamos en ese instante, ahí, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener miedo al futuro, pero también miedo al pasado, porque cuántas veces tenemos miedo al pasado de recordar lo que ha ocurrido y entonces lo dejamos ahí en el subconsciente porque no nos atrevemos, ¿no?, a verlo. Y vamos a tener también ansiedad de lo que viene en el futuro y ansiedad de lo que nos ha ocurrido también y que no lo hemos solucionado. Es decir, que todos esos aspectos que nos provocan un enorme dolor en nuestra alma, porque el alma duele y duele, y yo os puedo asegurar que duele. Yo recuerdo cuando yo estaba tan mala y tan enferma, y cuando llegó un momento en el que, bueno, yo decía, si alguien me mira mal un solo instante o me dice una palabra hiriente, no lo puedo soportar. Era tal mi alma en carne viva, era tal el dolor que sentía tan grande, ¿no? Que realmente decía, la más mínima cosa me puede ya, o sea, eso no es como cuando uno dice, ya la gota que desborda el vaso, ya me muero, no puedo resistirlo. Pues es así. Y yo decía cuántas veces, decía, Dios mío, de que me den el mayor dolor físico, porque el dolor de alma es terrible, terrible para todo aquel, ¿no?, que lo ha podido experimentar. Es decir, el dolor de alma, que es cuando uno pierde el sentido de su vida, pues realmente es el que te lleva muchas veces al suicidio. La mayoría de la gente no se suicida solamente porque tenga un dolor físico, o sea, la mayoría de las veces uno se suicida porque el alma duele, duele de verdad. Y duele porque nos hemos desafinado, duele porque nos hemos salido del sentido y porque se nos ha olvidado de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Pilar, cuando hables de estos temas del dolor del alma,
vas a hablar también de la reencarnación, del suicidio, Es que hay temazo, hay temazo. Bueno, yo vuelvo a repetir, yo voy a hablar de mi experiencia, o sea, es mi experiencia y eso lo digo una y otra vez. Es decir, que yo no voy a hablar nada que diga esto es así, esta es mi experiencia. Os vuelvo a recordar que soy una mentora y que yo voy a contar mi experiencia. En mi experiencia, la certeza que yo he vivido y que he sentido es que la reencarnación, por supuesto, que para mí es una certeza, o sea, no tengo la más mínima duda. Eso no quiere decir que para el resto de las personas, para mí mi experiencia la tuve y ya la contaré en su momento, en el curso, ya contaré cómo fue y todo como yo he sentido, ¿no? Y lo he vivido. Entonces, bueno, pues hay mucho, claro que sí, que hablar en el curso y se hablará de eso y se hablará de otras muchas cosas que yo he sentido durante toda esta investigación y que he vivido durante todos estos años de experiencia. Aquí hay una consulta de usuario 709402. Me parece que es Merce, creo, que le he visto la cara por ahí. Dice Pilar, cuando el cuerpo... Merce, ¿quieres hacerla en vivo? Porque me parece muy interesante tu proceso. Venga, abre el micro. Eres Merce, ¿verdad? Abre el micro, Merce. Hola, buenas, sí, soy yo. Es que no sé por qué sale ese usuario, no sé por qué no me sale el nombre. No te Hola, preocupes. buenas tardes. Blanca, ¿le abrimos la imagen? ¿Puede ser? Merce, el usuario, ¿le abres la imagen? Adelante, Merce. A ver, hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, me está encantando la charla, la conferencia que estás dando y bueno, me parece eso, un ser de luz impresionante, cómo transmites, bueno, esa pasión, ¿no? Por... Perdona, Merce, te he solicitado el inicio del vídeo. A ver, Ahí. ahora sí. Ahora, qué gusto, Ahora. Merce, que te veo la Gracias. cara, porque si no estaba Sí. hablando con un usuario Con un 24, usuario, 28. sí. Yo qué sé. Bueno, pues yo te preguntaba que, bueno, que el cuerpo se desequilibra, como bien estás diciendo, o se desintoniza o se desafina, ¿no? Entonces, por miles razones, por muchas razones, ¿no? Pero tú piensas cuando uno es consciente y le pone el terreno adecuado para que se vuelva a equilibrar, igual que se desequilibra, también es súper generoso que se vuelva a equilibrar. Entonces, es lo que la pregunta era, ¿crees que el cuerpo se vuelve a equilibrar? Porque todo el mundo está en la lucha, ¿no? Contra una enfermedad, contra tal. Y es que a mí me parece tan, no sé, no creo que sea lucha contra nada, sino al contrario, tienes que ser amable contra ese desequilibrio que se ha producido por una, bueno, pues eso, por un desequilibrio tuyo, emocional, físico, lo que sea, ¿no? Pero cuando tú eres amable con él y le das el terreno adecuado para que se vaya equilibrando, pues yo creo que, no sé, creo que Claro. es lo más importante, ¿no? Entonces, no sé por qué, en términos generales, si la medicina es una lucha contra una enfermedad, bueno, pues vamos a ser amables con él también, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Es que no estamos hablando de lucha. Yo no soy partidaria en absoluto de luchar. Fíjate que una de las leyes que antes hablaba antes, ¿no? Era la ley de la oposición, que la ley de la oposición, que la gente interpreta como que oponerme a algo quiere Un decir acompañamiento, ¿no? enfrentarme, es un acompañamiento. Entonces, una de las cosas más importantes es acompañar al cuerpo, acompañarle efectivamente para ayudarle, pero además de acompañarle, también le acompañamos mejor si somos capaces de conocerlo mejor. Por eso uno de los quién es nuestro cuerpo, porque claro, muchas veces queremos equilibrar algo, pero si desconocemos ciertas cosas, podemos ser pues muy amables y podemos intentar poner, pero si no conocemos, es decir, tenemos también que profundizar y tenemos que ser conscientes en cómo podemos afinar conociendo también en todos estos sentidos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, yo no soy partidaria de luchar, yo soy partidaria de acompañar. Pero, añado, vamos a ver,
Merce está hablando de que se produce un desequilibrio, ese desequilibrio, vamos a suponer, te lleva a una enfermedad, pero ¿tú cómo sabes el rumbo que tienes que tomar? ¿Cómo sabes dónde está el equilibrio? ¿Me preguntas a mí o le preguntas a Sí, Merce? no, te pregunto a ti. Pues que veis cómo es la Merce la que estaba haciendo También le puedo preguntar a la Merce, Merce pregunta. sabe mucho de esto. A ver, Merce, ¿qué dirías tú ante esto? Bueno, yo al principio, o sea, estamos hablando de mí realmente. Si tú Claro, quieres, claro, pero está Sí, muy sí, si tú sí. bien. quieres, estamos hablando de ti. Sí, sí, sí. No, que lo generalizamos, pero yo te hago una pregunta personal, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo estoy ahora en un proceso oncológico, ¿vale? Y bueno, pues mi visión ante el proceso es, a ver, el decir, ¿no? ¿Por qué se ha desequilibrado? Y yo creo que si tú eres sincero contigo, al final tú sabes por qué se desequilibra, porque estás justo desafinado contigo, o sea, en el fondo estás yendo en contra de tu esencia. Entonces, claro, eres incoherente contigo mismo. Entonces, cuando tú eres sensato y te paras a ver que a veces yo solamente puedo estar agradecida, ¿entiendes por qué? Porque es una cosa de pararme a priorizarme y a verme en lo que me he podido desintonizar. ¿Por qué me desintonizo? ¿Por qué he llegado a eso, no? Y yo creo que al final todo el mundo sabe todo de sí mismo. O sea, no puedes saber de medicina porque no sabes, pero sí que puedes encaminar en qué vamos a negociar, ¿no? Yo, por ejemplo, negocio y llegamos a acuerdos de decir, venga, va, pues yo te doy descanso, yo te doy tal y tú me das tal. Y bueno, y lo vamos llevando bien. Entonces, no sé si... Bueno, es muy interesante lo que dices porque además, efectivamente, es un poco lo que comentaba antes. Yo, por ejemplo, no sé solfeo, pero sí que tengo oído suficiente como para darme cuenta que que alguien está tocando algo desafinado. Y ese se ha ido por las ramas, ¿vale? Pues es un poco lo que tú me estás diciendo. Tú no eres médico, a lo mejor te faltan una serie de conocimientos, pero sí que sientes, y yo creo que eso todos los seres humanos sentimos que nos hemos ido. Y muchas veces tiene que venir una enfermedad o tiene que venir una crisis o tiene que ocurrir algo para que efectivamente de pronto en ese momento nos paremos y entonces de repente digamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Aquí hay una señal que me está diciendo, ¿no? Ese pivotito que aparece en un coche cuando "Uy, aquí pasa algo, hay que buscar, hay que llevarlo al taller", pues realmente eso es algo. Y cuando te das cuenta de que eres un ser humano o un ser espiritual, de una experiencia humana y que no solamente te puedes fijar en una serie de procesos físicos, sino que también tienes que cambiar emociones, tienes que cambiar actitudes en tu vida, tienes que cambiar formas de, bueno, pues de estar, ¿no? Y de ser en ese sentido hasta ahora que te ha llevado a eso, pues claro que estoy contigo, que prácticamente todo el mundo se da cuenta cuando está desafinado. Otra cosa es que sigan desafinados y que continúen desafinados y que hay mucha gente que se muere ya desafinada por el resto de su vida, porque a lo mejor dicen, bueno, pues ya está. Pero que todos, yo creo que hay momentos en los que nos damos cuenta que nos hemos ido de verdad, de nuestro ser y de esa pequeña semillita que tenemos ahí dentro. Yo estoy convencida de que eso todo el mundo se da cuenta. No, y que al final tú te has no te has puesto como prioridad a Sí, tus has perdido tus necesidades, prioridades, efectivamente. ¿entiendes? Entonces Efectivamente. es normal que al final te desintonices, porque si tú no cuidas el instrumento, al final, por mucho que sepas tocar, al final Te desafina. ¿entiendes? Yo sé tocar la guitarra, tengo una guitarra por ahí enfundada y el día que le quite la funda no tengo ni idea cómo van a estar las cuerdas porque seguro que está súper desafinada porque la tengo ahí abandonada. Pues si nos pasa eso, ¿no? Que a veces Exacto, ¿no? nos abandonamos. Entonces Así cuando que muchas tú... gracias, Mercedes. Gracias a ti. Me Tenemos, encanta. Gracias, gracias, Merce. tenemos a Juanjo que ha levantado la mano y luego ya tengo una pregunta que Marta ha puesto en el chat. Juanjo. Hola. Hola, Hola. Juanjo. Buenas. Estamos disfrutando, Teba y yo, aquí de este encuentro tan bonito.
Y quería preguntarte, Pilar, porque lo que nos vas diciendo siempre es iluminador, ¿no? Quisiera encajar en este mapa, como tú sabes, que has explicado de lo que es la parte espiritual, lo que es la parte de la naturaleza y lo que es lo que somos nosotros, y en el concepto que tenemos entre la inteligencia y la conciencia, yo a veces no entiendo que encajen muy bien una cosa y la otra. Es como aplicando las leyes, me está viniendo algo de sentido en lo que tú dices de si son opuestas, si son complementarias la una a la otra, o porque creo que la conciencia no tiene nada que ver con la inteligencia. Por eso muchas veces no sé cómo encajarlo. Si esto me lo Ujú. puedes indicar un poquito más, me ayudaría Pues muchísimo. mira, muy bien, Juanjo, mira, a ver, todo depende del significado de las palabras, que también eso, yo es que soy una apasionada de las palabras, me encanta, porque cada palabra tiene poder y lo hemos perdido, ¿no? Entonces, inteligencia. Para mí la inteligencia no es lo mismo, digo, sí es lo mismo que la consciencia. A ver, es lo mismo. Estamos hablando, quizá tú te refieres más a intelecto, a lo que tiene que ver con la Exacto. intelectualidad, lo que tiene que ver con el razonamiento. La inteligencia está unida a la sabiduría y el verdadero equipo de la inteligencia es la intuición, la inspiración, la imaginación, acompañada con el instinto verdadero. Son los cuatro elementos más importantes de la inteligencia verdadera, hablándonos de lo que es la inteligencia. Otra cosa es la intelectualidad, ¿vale? El ser una persona lista, intelectual, con razonamientos. Entonces, la inteligencia sí está unida, porque la inteligencia es visión, la inteligencia es lucidez. Cuando alguien ve, entonces va unido a eso, ¿no? Y entonces cuando te vuelves intuitivo, cuando descubrimos y desarrollamos todo ese potencial que tenemos, porque son realmente capacidades que tenemos y que las dejamos ahí arrinconadas, ¿no? Pero esa intuición, esa inspiración, que de pronto dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero quién me ha dicho esto? Si esto yo no. Bueno, pues eso tiene que ver con la inteligencia. Y la inteligencia está para todos. Cuando a mí hay veces que me dicen, no, es que eres muy inteligente. Yo no, la inteligencia está ahí. Yo lo que he abierto es la posibilidad de verla. Entonces yo me hago partícipe. ¿Por qué? Porque he desarrollado esa capacidades de intuición, de inspiración, de imaginación, con todo que es lo que vamos a ver también en el curso, y eso me ha hecho eh, ver y me ha hecho tener esa lucidez y esa capacidad de discernimiento. Y entonces eso es lo que tiene que ver con la sabiduría. Otra cosa es el conocimiento, que va más unido con lo intelectual y con el razonamiento. Y de hecho la palabra, como siempre juego, fíjate lo que quiere decir conocimiento. Es un Ujú. cono que lo metes en un cimiento y que dedicas a dar datos. ¿Cuánta gente se dedica a tener datos, información, la información de poder? Pero la información muchas veces son datos y muchas veces no es suficiente. Por eso yo muchas veces digo, ¿no os dais cuenta que no es suficiente? La información, no te digo que no sea necesaria, pero no es suficiente. Ahora mismo la gente joven, no puede haber más información, por ejemplo, sobre el tabaco. Antes, en la Ajá. época en la que yo fumaba, no había información. ¿Por eso Cierto. se está dejando de fumar? No. Es decir, porque hace falta otras cosas, no solamente la información, ¿no? Y una cosa es el Ujú. conocimiento, que va unido a la parte intelectual, la que tiene que ver con razonamiento, y otra cosa es la inteligencia, que tiene que ver con esas capacidades y con la sabiduría, que es el saber que dura a lo largo del tiempo, ¿no? Entiendo. Entonces, eso es un poco la diferencia. Gracias. Bueno, era más también ver la diferencia entre inteligencia y conciencia, si había alguna diferencia, porque yo asociaba más la conciencia a la sabiduría y la Es inteligencia lo mismo, es lo mismo. Pues ya es está, lo me has mismo. arreglado. Entonces, Gracias. cuanto más inteligente es porque eres más capaz de ver, y cuanto más capaz de ver eres más consciente. Y eso es igual que consciente. Prácticamente, o No sea, la existe. conciencia, no, Lo son veía procesos, a más ver, no, elevado a la Pero conciencia. no, difiero. a ver, perdón, empezamos, ya Perdón, empezamos. perdón, perdón, difiero. Yo ya, como si A ver, estuviéramos ya en la clase, difiero. Hay gente muy inteligente que es cero consciente. que no es Y inteligente, cero sabia, y que cero no, sabia. pero no Porque serán la sabiduría inteligentes. es otra cosa.
Mariló, que no me estás comprendiendo, que yo lo que A estoy ver, diciendo es que estoy uniendo la Sí, habla inteligencia desde y otra estoy inteligencia. definiendo la inteligencia. Tú me estás hablando de gente intelectual, gente con muchos datos, gente que aparentemente pueden parecer muy listos, muy hábiles, muy zorros, muy tal, pero eso no es inteligencia, es diferente. La inteligencia es estas capacidades. Un ser inteligente es un ser lúcido, ¿vale? vale. Entonces, bueno, todo Entendido. eso ya lo iremos profundizando a lo Esto es un largo poco lo que va a de... pasar en las clases. Esto es un poco lo que va a pasar en las clases. Qué bien. Pues gracias por la aclaración. De nada, de nada, Gracias. de nada. Te va, Juanjo, gracias. Gracias. Blanquita, vamos. Mira, Marta, voy a continuar con una pregunta que ha dejado aquí en el chat que me ha encantado y la veo muy profunda, un poco dura, y es cómo podemos enfrentarnos a una vivencia tan dura que nos presenta la vida como puede ser la enfermedad de un hijo. Em, bueno, es que es difícil responderte esto, porque cualquier respuesta que yo te diga ante algo así, tan duro, efectivamente, tan duro, tan difícil, pues quizá va a sonar muy ridículo, ¿no? Porque, ¿qué te puedo decir? Pues que efectivamente, que si tu vida tiene sentido, que si somos capaces de vivir desde otra dimensión, pues todo tiene sentido hasta eso, ¿no? Hasta situaciones tan duras como la enfermedad de un hijo. Pero claro, todo eso suena, pues eso, suena muy, no es fácil. No creo que esa pregunta te la pueda responder así, porque tendría que conocer mucho más tu situación, tendría que conocerte a ti y tendríamos que ver otras muchas cosas y no creo que sea el lugar ni la situación adecuada para que te pueda responder algo tan duro y tan difícil. No sé la enfermedad que tendrá tu hijo, pero realmente cuando tocas esto es realmente duro y difícil. Pero de todas formas, afinarte, Pero lo que sí te encontrar el podemos decir, sentido, eso seguro que te puede ayudar a verlo de otra manera. Marilo, y lo que sí te podemos decir es que estamos aquí todos contigo. Vamos Mm. todos juntos. Esto es un viaje que se hace en conjunto, se hace todos vamos juntos. Unos se enferman de una cosa, otros de otra, otros van mejor, otros van peor, pero estamos todos juntos. A mí me parece fundamental, entender. Aquí podríamos hablar, Pilar, del concepto de co-creación, esa era mi esa siguiente diferencia. pregunta. Aquí podría entrar. Exacto, aquí es sobre las leyes Mm. de Jimena desde Chile nos pregunta sobre las leyes de la vida y la autorrealización. Pilar, tú hablas en tu curso de la diferencia entre co-crear y co-realizar. ¿Lo puedes desarrollar un poquito? Bueno, claro, tenemos, porque realmente cuando hablamos de a ver, voy a poner un ejemplo para que quizás se entienda más fácilmente, ¿no? Muchas veces yo he oído, ¿no? A personas de mi entorno, pues a lo mejor se han separado o han tenido estar en un momento difícil en su vida, pues económico, lo que sea, y dicen, ay, voy a desear por todos los medios que me toque la lotería, o voy a desear encontrar una pareja. Entonces, claro, si lo miramos desde esa dimensión, estamos correalizando. ¿Qué quiere decir? Es como que eso tiene que ver con deseos de nuestro propio ego, de necesidades humanas que tenemos y que es muy lógico que tengamos, pero claro, no es lo mismo que co-crear, co-realizar. Co-realizamos en el mundo y desde el mundo y desde el ego. Co-creamos desde la vida y desde el ser, porque es una gran diferencia, porque la actitud es en un momento determinado, ¿no? Cuando tienes un momento difícil, una crisis o algo, careces de algo o algo o pierdes algo en el camino, o pues la actitud es mm, que me venga lo que necesite ahora mismo para mi evolución, que realmente aparezca lo que yo de verdad necesito para mi evolución. Y a lo mejor lo que necesitas para tu evolución es esa crisis. O sea, yo comprendí aquello, cómo yo iba a entender en ese momento de ese maremoto, de esa especie de tsunami que me vino encima, que me abandonaron mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi familia, mis amigos, y que me quedé absolutamente sola y que a punto de morirme, y yo me voy a morir sola, ¿qué ha pasado en mi vida? Pero, o sea, y realmente llega un momento en el que aprendí a partir de esos momentos en decir, bueno, esto es algo que está claro que necesito vivir, que lo tengo que vivir por algo y para algo, aunque ahora mismo no lo entienda. Entonces,
yo en ese momento seguro que hubiera deseado, hubiera pedido muchas cosas, pero probablemente yo no tenía todavía el conocimiento ni la sabiduría suficiente para pedir lo que de verdad necesito para mi evolución. Y hubiera pedido cosas que a lo mejor me hubieran hecho co-realizar como una película, porque el ego forma una película, que es todo lo que nosotros podemos desear, podemos necesitar aparentemente, y otra cosa es la co-creación que va con la consciencia y que realmente lo que nos lleva es a evolucionar y a cada vez ser más capaces de trascender. Esto es algo complejo, lo veremos más en profundidad también en el curso, pero bueno, esa sería un poquito la diferencia, Gracias, desde Pilar. mi experiencia. Tenemos, bueno, Antonio desde Miami está bastante relacionada con la co-creación y dice, ¿cómo podemos discernir si los desafíos que enfrentamos son una señal para cambiar nuestro camino de vida o una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de co-creación? Bueno, pues eso, pues afinándonos. Entonces podremos saber distinguir eso, ¿no? Y podremos saber que efectivamente, pues que es una oportunidad para poder co-crear cuando nos viene lo que nos viene, aunque no nos guste, aunque no lo queramos, aunque no aparentemente pensemos que no lo necesitamos, pero cuando somos capaces desde ahí hacer una transformación es cuando al final te das cuenta, ¿no? Y ahí eso es lo que te ayuda a trascender, a profundizar y a evolucionar. Gracias, Pilar. Tenemos a Hugo desde Paraguay que dice, ¿cómo influyen las dimensiones de esencia, tiempo y espacio en nuestras decisiones y percepciones diarias? Bueno, pues fíjate, el otro día estaba yo viendo en una televisión un documental que estaban poniendo cuando fueron a la luna, vamos, todo eso que no se sabe muy bien qué pasó y tal, pero bueno, Show. esa especie de ambición, pero a lo que voy, esa especie de ambición y necesidad de conquistar el espacio. Yo me planteo a veces, conquistar ese espacio, pero con este espacio que hay que conquistar, que somos infinitos, que somos eternos, que somos inabarcables, que tenemos esa parte dentro de nosotros y que realmente el universo es todo eso, esa especie de desubicación que como no nos conocemos en profundidad, todo lo que no somos capaces de encontrar dentro, tenemos una ansiedad de encontrar fuera, ¿no? Es como la comunicación, tenemos esa obsesión para estar todo el día comunicándonos a través de tal, que yo hay veces que digo, Dios mío, me escribe alguien en un WhatsApp y si tardo media hora en contestar ya están protestando. Es que no me has contestado, digo, ¿qué es esta locura, no? Entonces lo que quiero decir es que esa especie de exceso de mala comunicación, porque en el fondo es una mala comunicación, es porque hay una falta enorme de comunicación con nosotros mismos y realmente una comunicación humana que está fallando. Entonces, también esa especie de obsesión, ¿no? De conquistar ese espacio es porque no sabemos conquistar nuestro espacio interior, porque no sabemos ni somos conscientes que somos eternos. Y meternos en ese tiempo vivo, ¿no? Y conectarnos con ese latido del corazón de Dios que late al unísono con todo el universo y con todos los seres humanos, y en esa parte que tiene que ver con la esencia, que es la sabiduría inabarcable, que también la tenemos. O sea, yo cuando he descubierto todas estas cosas que he ido descubriendo, yo sentía en esos momentos, ¿no? Cuando muchas veces era capaz de verlo, ¿no? Y de tener esa lucidez y de ver todo esto, de pronto decía, esto es inabarcable, o sea, esto realmente es infinito. Entonces me levantaba todos los días con ilusión de decir, a ver qué voy a ver hoy, a ver qué voy a aprender hoy, ¿no? Y realmente eso es maravilloso, porque eso es la vida, es que es eso. Gracias, Pilar. Aquí justo se está animando Chaya Mercado, aquí en el chat del Zoom, dice, cuando estamos sumidos en el sinsentido como humanidad y como individuos en una sociedad que está decayendo en valores humanos, ¿qué camino nos queda para vislumbrar el sentido profundo de la vida y el despertar? ¿Qué tendría que suceder para que un ser experimente ese sentido tan ansiado y ese nuevo modo de tomar contacto con el alma y dar nacimiento al espíritu humano inmortal? ¿Será que el ser humano ya está en el camino, aún a pesar de las dificultades encontradas en estos tiempos? Joder, Qué Chaya, bonita Claro. pregunta. qué bonito. Pregunta y respuesta, lo dice Sí, todo, pregunta y no, o sea, es respuesta. como, Chaya, si quieres interven y Claro, claro que estamos en el camino. Yo tengo mucha... uy, un segundo, Pilar, que se está perdiendo un poco tu voz. Vamos a esperar. Ahora. Ahora.
Vale. No, decía que en el fondo, claro, que el ser humano estamos en el camino de, o sea, yo tengo cuando hay esa especie también de como de sensación de derrotismo y de abatimiento y de esto es todo horroroso y tal. Bueno, nos ha tocado vivir un momento duro, difícil, muy difícil, pero también en un momento privilegiado, porque el ser humano, igual que eso también lo hablaremos en el curso, igual que tenemos una biografía que es desde que nacemos hasta que morimos, es una biografía que es muy bonito, ¿no? Estudiarla por septenios, cómo van, pues lo tenemos todos muy claro, que cuando nacemos, tenemos que desarrollar una serie de capacidades, luego viene la adolescencia, luego viene el adulto, luego... Y entonces vamos produciendo toda esa evolución, ¿no? En una biografía. Pero la humanidad como humanidad también va siguiendo esa biografía. Entonces, y va teniendo esa evolución. Entonces, estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento de cambio muy importante en el que el desarrollo de la consciencia es enorme, pero si la consciencia no ha unido al amor, olvídate, porque esto es el destrozo y es lo que está ocurriendo ahora también. Entonces, estamos en un momento ya de que el ser humano tiene que saltar a darse cuenta y a ser consciente, poniendo a través del amor a ser consciente de que somos seres espirituales de una experiencia humana. Y estoy segura de que ese momento está llegando. Entonces, bueno, pues igual que cuando tenemos 14 años o 13 años, viene toda esa especie de hormonas y toda esa especie de síntesis hormonal que nos empiezan a aparecer, toda esa especie de alteraciones de sentimientos, de emociones, nos enamoramos, tal, en toda la adolescencia, y que pues lo mismo ahora están viniendo también fuerzas también del mundo espiritual que nos están llegando y que nos están ayudando a que todo esto que nos va a venir encima tengamos fuerza y valentía para abordarlo y para abarcarlo. Y va a depender mucho de cada uno de nosotros, porque lo que sí que está claro es que tenemos algo que se llama libertad y tenemos que elegir. Yo le digo siempre a mis hijos, mira, en un momento determinado tú puedes elegir entre mentir o decir la verdad. Por ejemplo, si mientes la primera vez, a lo mejor te cuesta mucho. La segunda te va a costar un poquito menos. La tercera y luego te va a salir solísimo, súper solo, como dicen, ¿no? O sea, luego te va a salir con una facilidad tremenda, pero con la verdad igual. A lo mejor la primera vez te da no sé qué, pero ¿qué van a pensar de mí si yo digo esto, si digo la verdad? Te va a costar mucho. La segunda vez te va a costar menos. La tercera. Es decir, tenemos que estar continuamente eligiendo. Entonces, estar continuamente, ¿no? En esa capacidad de decir, voy por aquí, en lugar de ir por allí. A veces me dice una amiga mía que falleció, y me decía, Pilar, es que tú eres muy valiente, has nacido muy valiente. Digo, no, no he nacido muy valiente, estás muy equivocada. Me he hecho valiente día a día, eligiendo y sabiendo que podía ir a la izquierda o a la derecha, a la izquierda o a la derecha, y en un momento determinado eso es lo que nosotros somos y tenemos que estar en ello, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, es que nos vamos a ir dando cuenta, pero tenemos que, y es, por ejemplo, conversaciones como estas, cursos o formaciones como estas, que nos hacen también comunicarnos de una manera de alma a alma, que nos hace sentir que todos en el fondo, ¿no? Tenemos las mismas inquietudes y todo eso es lo que también nos va a ayudar y nos va a hacer otra vez volver a recordar esa frase, ¿no? De que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Chaya, ¿de dónde eres? Yo de Madrid, De aunque Madrid. vivo en Francia, yo vivo en Francia, pero soy de Madrid. Sí. Bueno, yo soy siloísta de formación. Siloísta quiere decir que yo he sido mi maestro se llama Silo, que bueno, su nombre era Mario Luis Rodríguez Cobo, y él habla de la trascendencia y habla de lo profundo en realidad. Y luego, por otro lado, mi formación, como soy auxiliar de enfermería, pues confronto la muerte todos los días, porque acompaño en fin de vida. Entonces, bueno, son temas que me tocan y comentabas el tema del dolor del alma y me ha sonado mucho porque lo he experimentado y duele mucho. El tema es Duele cómo, mucho, ¿verdad? sí, Que cómo además experimentar no se ese puede poner salto. anestesia. No, no se puede Sí, poner anestesia y quizá a veces como que hay que pasar por ahí para poder comprender cosas más profundas, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. Pero yo agradezco mucho a Silo y todo lo que tú estás comentando porque va en la misma onda y va en esa dirección de que algo está pasando en la humanidad que parece como que estamos dando el salto. sí, Estamos sin en un duda. salto de espiritualidad que hace mucha falta. Yo cada vez lo experimento más y cada vez estoy tomando más contacto con gente que va en esa dirección y como que vamos resonando.
como que vamos encontrándonos y eso es de agradecer. Así que bueno, mi maestro decía, si tú profundizas en ti y yo en mí, ahí nos encontramos y efectivamente ahí nos Qué estamos bonito, encontrando. Me qué bonito. encanta. Pues sí, muy bonito. Muchas gracias. Hipersincronicidad. Gracias. Súper, Sí, qué bonito. muchas Chaya, Bueno, gracias. estamos Chaya, terminando, Blanca, sí. vamos con lo último. Solo Con lo por último, curiosidad, quería saber, Chaya, cómo nos has conocido, cómo has encontrado el curso. Por búsqueda, porque yo estoy buscando toda mi vida. Yo busco y encuentro. Entonces empecé a hacer los cursos de la ESI y eso me empezó a llevar a, pues, a participar a los congresos. Vi el congreso que hicisteis hace poco de medicina ambiental. Estoy en esa onda. Ok, Me encanta. Entonces, bueno, pues ya en los grupos empieza a correr la información, así que por ahí os encontré. bien, gracias, Muy bien, pues ya muchas está. gracias. bienvenida. Bueno, tenemos a Victoria desde España y ya también un poco para cerrar el último tema del mes que veremos en diciembre, acerca del amor propio y la conciencia espiritual, Pilar. ¿De qué manera el amor propio puede ser un vehículo para alcanzar una mayor conciencia espiritual y no solo un fin en sí mismo? Bueno, fíjate, la propia palabra lo dice, amor propio. Es que no nos amamos, es que realmente no somos capaces, ¿no?, de amar y de profundizar. Y entonces cuando de verdad nos amamos, nos conocemos. Yo me empecé a amar hace poco, a partir de lo que me pasó. Antes no me amaba para nada, ¿no? Eh, y, y te lleva a la conciencia no local, ese amor profundo. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta, ¿no? Yo hay momentos en los que, bueno, pues me siento tan expandida, o sea, me siento tan enorme, 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 y a veces tan pequeñita, ¿no? Es esa especie de dimensión, en todas esas dimensiones, y cuando realmente me amo profundamente, conociendo a mi cuerpo, me conecto con mis propias células, hablo con ellas, realmente tengo una conexión, porque las células hablan entre ellas, ¿sabéis? ¿No? Son moléculas señales, es decir, emiten un montón de moléculas y de señales que hablan entre ellas. Está clarísimo que es un tipo de lenguaje. Otra cosa es, pues como nosotros, por ejemplo, oímos a sordomudos, que tú les ves haciendo así gestos y te crees que no están hablando porque no les entendemos, pero realmente nuestras células hablan y se comunican entre ellas. Hay una forma preciosa en cómo hablan y cómo se van diciendo, dónde tienen que hacer. La naturaleza habla, ¿no?, a través de las raíces. Es decir, todo está en continua comunicación. Entonces, cuando nosotros somos capaces de comunicarnos con nosotros mismos, primero con nuestro cuerpo, primero, segundo con nuestra alma, ¿no? Entonces, ese amor propio nos ayuda a amar a los demás. Si no te amas a ti, necesitas que los demás te amen y entonces generas una necesidad y una dependencia. Pero empieza amándote tú y entonces es cuando serás capaz de dar y es cuando aprenderás a amar a los demás. Hemos respondido a Carmen Romero, que decía, ¿cuál es la definición de amor que usted tiene en el curso? O sea, ya está respondida. Bueno, y una frase maravillosa que me mandaron, y además creo que fuiste tú, Mariló, en el que decía eh, el amor, la definición de amor, ¿no? ¿Cómo era? Amar, El amor ama porque no puede hacer otra cosa. eso es, eso es. El amor no elige ni a ¿A quién quién ama, amar? ni lo que ama, sino que solamente ama porque es lo único que sabe hacer. Pues eso es un poco el resumen. Bueno, pues ya está, doctora, que te agradecemos. Blanca, ¿algo más quieres decir? Y chicos, yo ahora os quiero hablar un poco de cosas técnicas. Entonces, ¿pero te parece que despidamos a Sí, Pilar? despedimos Sí. a Pilar. Doctora, Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el próximo martes, día 26, Blanca. Efectivamente, el 26, próximo ¿verdad? martes 26 empezamos el curso oficialmente, empieza la aventura, el embrión se siembra Embrión. el mismo martes, en una semana, exactamente misma hora, 7:30, vía Zoom. Ya a los Sí. asistentes del curso, que bueno, a los que habéis asistido a esta entrevista en exclusiva, queremos obsequiaros de alguna manera, hemos preparado un Blanca, 20% si de no te descuento. importa, perdona. Blanca, perdona, yo me voy a despedir, si no te Sí, sí, importa, ya la Fenomenal. doctora se vosotros despide. que habléis de fechas Nosotros y de lo que continuamos. tengáis que hablar. Gracias, Y yo ya Pilar. me despido. Millones de gracias a todas las personas que habéis estado aquí escuchándome durante este tiempo, que me habéis dado la oportunidad de expresarme. Y millones de gracias y os espero pronto. Un abrazo. Chao, doctora, que estés muy bien. Gracias. Gracias, Pilar.
A ver, danos anotaciones técnicas, Blanca. Anotaciones técnicas. Justamente estaba ahora revisando y os voy a enviarlo todo por el chat porque para eso era importante que la gente que entrara en exclusiva en esta entrevista estuviese en un chat porque queremos que sea un descuento solamente para los que habéis entrado y en el grupo, me refiero en el grupo de WhatsApp, queremos hacer un 20% de descuento, que bueno, el precio en representación son 100 euros y va a estar activo durante las próximas 24 horas. Os voy a mandar un poco los detalles de lo que tenéis que hacer, que es ingresar un código en el checkout, pues como cuando vas a comprar cualquier cosa por internet. Es un código especial y ahí se os va a hacer, se va a restar automáticamente estos 100 euros del precio del curso. Es un gesto generoso que hemos querido tener por acompañarnos y por tener tanto interés en la preparación previa al inicio del curso, que como comentaba, empieza la semana que viene. 26, martes, 7:30. Será una No, vez. 7, Blanca, 7. 7. Bueno, 7. tenemos, 7. entonces tenemos que 7. rectificar. Bueno, da igual. Eso ya lo vamos a hablar con la gente del grupo. Fenomenal. Quiero deciros que si alguien aquí quiere hacer el curso y quiere pagarlo en 2 o 3 veces, Efectivamente. yo me ofrezco personalmente a resolvérselo para que lo pueda hacer. O sea, yo lo que quiero es que la gente lo haga. Es lo que estaba justo que me veíais, no sé si me habéis visto un poco, a veces un poco dispersa. Hemos configurado en la web, lo vais a ver, la opción de transferencia bancaria y ahí se os explica. Podéis hacer la transferencia bancaria de todo de golpe si no queréis pagar con tarjeta o para pagar a plazos tenéis que elegir el método de pago transferencia bancaria. Ahí se os explica. Son 3 plazos, en marzo, junio y septiembre. El número de cuenta lo tenéis ahí, tenéis todos los detalles ahí y siempre nos podéis escribir o llamar para cualquier duda técnica en el proceso de la compra del curso, ¿vale? Si queréis, o sea, lo que quería un poco era compartir pantalla, no sé si es demasiado, Mariló, tardo 5 minutos en hacer una Sí, demostración, creo que es sí, algo claro. que es enriquecedor Sí, y porque sobre todo siempre resuelve mucha nos duda. perdemos. Sí, Por yo la eso, primera, que soy incapaz de vamos, atinar. vamos a cambiar seguro lo de la hora, ¿vale? Para que no os preocupéis que. Sí, es de 7 a 9:30. Vale. Probablemente al tener el horario de 7:30 de esta entrevista, pues ahí Entonces, bueno, yo ahora os pasaré estos links, ¿vale? Esta es nuestra web. Os pasaré el link directo al producto del curso y lo que tenéis que hacer es añadir al carrito. Aquí vais a ver, tanto como lo hagáis desde el móvil como si es el ordenador, bueno, en este caso es el ordenador, pero veréis que en este caso aquí dice, tienes un cupón, haz clic aquí para introducir tu código. Ahora os lo mandaré, pero el cupón es descuento 20. Tú lo aplicas y aquí vais a ver cómo, bueno, sale otro. Se quitan 100 euros. se quitan 100 euros, ¿de acuerdo? Es decir, Vale. entonces podéis pagar por tarjeta de crédito, que esto es como cualquier tienda online, ponéis la tarjeta, y para pagar por plazos, transferencia bancaria en euros. Aquí ya se explica. En 3 plazos son 136 euros por plazo, marzo, junio, septiembre. Aquí no vais a tener que hacer nada más que rellenar vuestros datos. Os recomiendo que le deis a la opción de crear una cuenta, ¿vale? Porque ya vais a tener vuestro usuario para luego iniciar sesión dentro de nuestra plataforma de formación. Entonces, he leído y estoy de acuerdo con los términos de la web. Esto, en cualquier caso, tanto si pagáis con tarjeta como si pagáis por transferencia, tenéis que darle a aceptar y darle a realizar el pedido. La siguiente pantalla os da los datos de nuestra cuenta bancaria, el beneficiario, el que tenéis que poner el nombre y un poquito más en detalle el tema de los plazos, que básicamente pues es un tema de que pues, os pongáis un recordatorio y nos mandéis, no es actualizado, pero bueno, lo que veíais aquí antes, ¿no? O sea, es tan fácil como que nos enviéis un justificante del pago en los 3 meses distintos de estos 9 meses y ya está. Y además Nosotros nos estamos fiamos, pendientes de sí, eso y lo hablamos. Oye, bueno, en este caso incluso puede ser, como a mí me ha pasado en otras ocasiones, oye, es que prefiero pagarte ya este mes, no quiero esperar 3 meses. Oye, Mariló, nos te puedo adaptamos. pagar en 15 días. O sea, no os preocupéis por eso. Aquí se trata de que la gente pueda hacer esta cosa tan especial. Mariano quería preguntar algo, creo.
Mariano, ¿te abres el micro? No, levanté el dedo nada más que porque había entendido todo perfecto, así que está todo bien. Muchísimas gracias por la explicación. Y bueno, Nada. si son pesos argentinos es otra cosa, pero después lo vemos. Lo Vale, lo tomamos. hablamos. Sí. Gracias, Lo hablamos. muchas gracias. Gracias a Gracias a ti, vosotros. Mariano. ¿Y algo más, Blanca? Pues yo creo que está todo. Cuando vayáis inscribiéndose al curso, los que no lo hayáis hecho, es porque aquí ya sé que hay bastante alumnos que se han inscrito, os incluiremos en un grupo de WhatsApp mediante el cual mandaremos todos los enlaces mes a mes y bueno, se creará ahí nuestra pequeña comunidad de este curso de los 9 meses. El curso es en Zoom, Ujú. lo vais a poder ver todas las veces que queráis. Y luego se hacen unas pizarras muy, 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 muy especiales. Aquí hay personas que están conmigo en otros grupos donde hago esas mismas pizarras y son maravillosas. O sea, está todo, todo, todo el curso, pero con imágenes, con dibujos, con flechitas, con... O sea, yo siempre aconsejo a la gente que se imprima las pizarras y que se haga un cuaderno de pizarras. Y ya está. Ahí está Conchita desde México, ¿verdad, Conchita? Tú eres testigo de las pizarras, ¿verdad? Bueno, y nada más. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la doctora la gentileza que ha tenido. Quiero agradecer a Blanca Mazarriegos, que hace no demasiado tiempo está trabajando con nosotras y es un placer. Yo he empezado a dormir tranquila. A Yo no. vosotros, tú no, claro, a vosotras y a vosotros por vuestra amabilidad, por vuestra generosidad de estar aquí. Me gusta mucho agradecer el tiempo y la atención, que es tan valioso, tan valioso, tan valioso. Estoy para lo que necesitéis. Ya le dije a Marta, ¿quieres que hablemos? O sea, yo estoy para lo que necesitéis. Me gusta hablar, me gusta compartir. Por lo menos, si yo participo en la formación de un curso, no es un curso que un curso lo hago y chao. Yo conozco a cada persona, estamos en contacto, compartimos cosas. O sea que bueno, que es un poco familia, que es mi estilo. Aquí quiero hacer un apunte, perdóname Marilo, me están Dime, preguntando Blanca. en el chat si no se puede acceder un día al Zoom, pensaba que lo habíamos dicho, no se pierde la clase, al igual que esta entrevista, todo, todo, todo lo grabamos, incluida la pizarra, es decir, vas a poder ver esa clase tantas veces como quieras, porque lo que te permite un poco la dinámica de nuestra plataforma es que tú puedes acceder con tu usuario y puedes tanto verlo online a través de Zoom como verlo cuando te dé la gana, las veces que te dé la gana, como si hubieras estado en directo en la clase. Genial. Y nada más. Mariló, maravillosa, muchas Blanquita, gracias. gracias. Nos Eres un vemos, lujo. nos vemos, Gracias, chicos. Juanjo, Teba, Pilar, Elena, Merce, Chaya, Daniel, Mariano, Conchita, podría seguir Leonoro, Sami, Olga, Mónica, 200 personas. Yo tenía la cosa que iba a haber 200 personas, me he quedado en 197. En la próxima 200. Un beso muy fuerte.